Hay quien dice que suenan tambores de guerra generacional. Les habla Carlos Padilla. Esto es Contrapoder. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Contrapoder en B1 Media. 10ª entrega ya de este programa, de esta tertulia dominical. Hemos reunido a lo mejor de cada casa que está aquí, en esta hora, en este plató, en este lugar de España. Tengo en la mesa de panelistas, y eso que no hay mesa, o al menos hay una mesa pequeñita en el centro, a Anuj, que vuelve Anuj. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto otra vez estar aquí. Yo, vamos, apunto a los bombardeos que me invitáis vosotros, me abunda. Estuviste en la tertulia fiscal, Sí, con un gran cara a cara con Hermenegildo Altozano, gran Hermenegildo, sí, sí. muy entretenido. Se la pueden ver la tertulia, pero Sí. justo después de que se vean esta. Y está también Javi Soria. Hola Javi, ¿cómo estás? Pues muy bien, encantado la verdad de que me hayáis invitado. Y aparte de ser abogado en ejercicio, cosa que Sí. le queda muy bien, es miembro de Terra Ignota, Eso es. este grupo de gente que está ahí... Peligrosa. No, peligrosa no, coño, gente que está ahí con un fandom, ¿no? Fandom, ¿no se dice? Una comunidad. ¿no? Una comunidad. Una comunidad. Una comunidad. Bueno, aparte, he visto que organizáis hasta, ¿cómo es? Capeas y cosas. Capeas, sarás. Está muy bien, porque la Sí, gente sí, tiene que conocerse y hay que dejar de tanta virtualización, que se conozcan en persona y se abracen y tal y cual. Está también con nosotros Analía Plaza. Hola, Analía, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por invitarme. La culpable del... Bueno, de los 2 últimos meses sí. La culpable, digo, de generar el debate Esto es generacional o de al menos avivarlo mucho. correcto. Y está también José Manuel Calvo. Hola, José Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal está usted? Yo muy bien. Así que bien. quiere nos susteamos, ¿eh? No, bueno, dentro de 5 o 10 minutos. José, Por ahora, José Manuel es periodista como Analía, Sí. periodista en The Objective. ajá, The Objective, eso es. Felicidades, habéis cumplido ahora 12 años. 12 añitos. 12 años. Ujú. Medio Yo libre. llevo un año solo, ¿eh? No, bueno, pero has Pero- contribuido a la causa, ¿no? Entiendo. He contribuido a la causa, sí. Bueno, hablaremos sobre un asunto que está sobre la mesa, digo sobre la mesa literalmente, porque tengo aquí varias cosas. Tengo el libro de Analía que se llama La vida cañón, la historia de España a través de los boomers. Un libro que ha traído polémica, cuanto menos polémica. Esta tertulia yo creo que surge por el... Surge por esto. Tengo por aquí también artículos de Tribunas del País, el problema de la desigualdad, brecha generacional o de clase. Tengo la portada del diario ABC, 18 de septiembre de este 2025, la brecha generacional se agranda, los jóvenes pierden renta y los jubilados la aumentan. Después abajo está la señora Miriam Nogueras con sus cosas. Y después está la portada, una noticia del debate sobre el primer ministro francés, que ya no es primer ministro, el señor François Bayrou. He practicado mi francés, como pueden ver. El primer ministro de Francia asegura que los boomers hacen peligrar el futuro de los jóvenes. Bueno, vamos a empezar, si queréis, un poquito didácticos, y ahí le pediré ayuda a Analía, no sé si como doctora en boomerología, podríamos decir, porque, claro, la gente se puede perder entre boomers y no boomers. Antes de todo esto, vamos a hacer una ronda rápida de edades, porque hay como varias generaciones. Creo que Anuj y yo compartimos que somos de los Z, Sí, de centennials. 2000. Sí. O sea, somos del 2000, tenemos 25 años ambos. Muy bien llevados, por cierto, todo se ha dicho. Tengo a Javi Soria, que Javi está en los... Tengo 32, o sea, yo soy millennial. Ahora es ya Soy millennial. el final de los millennials, en teoría. Eres el joven de los millennials, vamos a decir, sí. Y está Analía, que Analía ya también... Tengo 36, sois del 89, o sea, soy súper Tú millennial. eres millennials Sí, oficial. millennial oficial. Y está José Manuel, que ronda una edad. Rondo una edad que son 70, pero como dijo Reagan en aquel famoso debate donde fulminó a su contrario, Sí. no me aprovecharé de mi edad y de la bisoñé de mi adversario, en absoluto. ¿Cómo se llamaba ese rival que lo destrozó ahí? El pobre Mondale. No era Mondale. No. ¿Puede ser Mondale? Carter. Ah, no, Carter. no, no. Yo creo que ¿no es Mondale? Bueno, que la gente... Bueno, que Ahora lo mismo lo vamos a ver. digamos que Reagan era una persona mayor, ahora sería joven. El adversario le dijo, ¿cómo vamos a ser presidente este señor tan mayor? Y entonces él le dijo, no me beneficiaré, no aprovecharé de mi experiencia y de mis años y no lo pondré en evidencia para que no quede en evidencia la juventud excesiva de mí. Y se encanta. Y se rió Se todo, rió. todo el mundo y ahí ganó el debate. Y eso que ahí Reagan tendría 70 y pocos. O sea, Como yo.
No, jovencísimo, jovencísimo, me refiero, pero que ahora comparado incluso es más joven, porque Ajá. Trump tiene ya 79, Sí. Biden tiene 81, Ujú. o sea que son ya personas de edad provecta. De gerontocracia, que sí, se más dice. que de boomers. Bueno, ¿qué son los boomers y por qué se habla tanto de los boomers, Analía? Los boomers en España, bueno, su nombre procede del baby boom y el baby boom en España es de 1957 a 1977. Es distinto a otros países, bueno, otras democracias occidentales, donde los boomers son los nacidos justo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Aquí vamos con un poco de retraso, o sea, los boomers son los hijos del desarrollismo. Cierto es que yo para mi libro consideré un poco la primera parte del baby boom, la del 57 al 70 más o menos, porque entendí que las características culturales de alguien nacido ya en los 70, pues es alguien que ya crece en democracia y desarrolla su edad adulta en la burbuja, con lo cual las condiciones de acceso a la vivienda son distintas y bueno, esa transición a la adultez ya es un poco distinta. Entonces yo considero mis boomers, ¿no? Los que, de los que he hecho un máster, pequeño hijo. de los que he hecho un máster en mi libro, ¿no? Porque he entrevistado a muchos de ellos y he estudiado un poco sus vidas. Son pues esa primera parte del baby boom del 57 al 70 más o menos. Una cosa, Carlos, perdona. Sí, dime. Lo que sí que es verdad también es que esta definición de Analía, que yo creo que es la de verdad, vamos, la académica, digamos, luego en la calle cuando la gente dice boomer se refiere a cualquier persona mayor, mayor Sí. que él. Es decir, a mí me han llamado boomer, Sí. ¿sabes? Chavales de 20 años consideran que eres Claro. boomer si tienes más de 30. Es que ahí yo esto lo cuento en el libro también, que boomer como término empezó con el OK boomer famoso y al final se ha convertido un poco en una forma de definir, bueno, no definir, como de llamar casi con cariño a personas un poco desactualizadas, ¿no? De hecho, o sea, yo he venido aquí, o casi soy representante de los boomers, porque es pues, insultantemente jóvenes, pero yo lo digo mucho también cuando, bueno, pues cuando hago algo mal con el móvil o cuando no me entero de lo que significa un emoji que usan los jóvenes, yo hablo con mis amigos y digo, joder, qué boomers que somos. Entonces, sí, efectivamente, boomer casi podría ser ya cualquier persona un poco desactualizada, por así decir. Por ejemplo, José Manuel, ¿te consideras boomer? Pues soy un boomer americano, no soy un boomer Analía. Boomer americano son en 46-64. O sea, ¿de qué año eres tú, perdona? 55. Bueno, pero casi. Bueno, o sea, rozo. estás ahí. Pero tienes razón, no, lo fundamental es lo que has dicho, que es producto del desarrollo, Sí. del nivel de vida, y cuando se tienen muchos niños. En América es un poco antes, es el fin de la Segunda Guerra Mundial y la explosión de natalidad. Y lo paran en el 64 más o menos, ¿no? ¿Tú has trabajado en Estados Unidos de He estado 10 años allí como corresponsal. Washington? Sí, como corresponsal de la serie y del país. ¿En Estados Unidos hay boomers? Es decir, ¿existe el término boomer? Me refiero, ¿se habla de boomer de la... Cuando yo estuve, que eran hace unos años, no. La verdad es que el término no se utilizaba, se utilizaba como los baby boomers. Se decía, ay, cuando se jubilen, ay, qué problema, ay, que no sé qué. No del problema que tiene que ver con, sino el término boomer no se empleaba. Pero es que hace bastante que Eso se empezó a poner de moda hace unos años con el meme Con que OK dice- Boomer. sí. con el loco. Boomer era un señor. Yo soy previo al OK Sí. boomer. Sí. Era un señor en TikTok que creo que lo que decía era, bueno, es que no me acuerdo, pero lo cuento en el libro, pero era algo así como, bueno, el típico discurso, ¿no? De nos esforzáis y demás. Y entonces alguien le respondió en TikTok, OK, boomer. Y entonces ya aquello se quedó como una frase para decir, bueno, venga, ya está. OK, José Luis, déjame en paz. ¿Por qué se habla tanto de los boomers? Yo creo que por lo que acaba de decir Analía ha puesto el contexto exacto, que es TikTok, un señor de una cierta edad dando lecciones y un chaval joven que le coge, no me rayes la cabeza, boomer, ¿no? O sea, OK, boomer significa eso, no me rayes la cabeza. Por eso se está hablando de esto, se está hablando de esto porque los boomers, como su nombre indica, vienen del baby boom y son muchos, y además tienen unas características culturales que yo creo que iremos desgranando, Sí. que hace que sean un grupo muy particular a la hora de opinar sobre lo público, que consideran suyo porque son muchos, entonces como son mayoría, y son mayoría de voto, y son mayoría social, tienen una opinión voy a decir, de propiedad sobre lo común, bastante potente, bastante asentada, que además viene también con la educación que se les ha dado, con esto de la meritocracia, de si te esfuerzas las cosas van bien, no sé qué, y ellos consideran que se han esforzado y que por tanto lo común les corresponde, y tienden a contárselo a la gente más joven. Y la gente más joven, que
percibe un futuro muy distinto al que han vivido ellos con su edad, o sea, con la edad que les corresponde, se cabrea por eso y contesta cosas como ok, boomer. Entonces, yo creo que ese contexto de TikTok, un señor mayor dando la explicación y el chaval joven diciendo a mí no me cuentes tu película, que conmigo no va. O sea, que es que mis perspectivas de futuro son otras, mi experiencia vital es otra, mi acceso a la vivienda, mi acceso al trabajo, etcétera, es otra. Todo esto que me estás contando no aplica y solo te puedo decir, ok, vale, ya me lo has contado, ya te he escuchado, pa, check, hecho. Pero tu experiencia no me sirve. ¿Por qué se habla Por eso tanto creo que hablamos de eso. José Manuel, ¿por qué crees que se habla tanto de los boomers? Yo no creo que se hable tanto por mayoría, no estoy seguro, sino por control, porque los boomers tienen no sé cuántos son, 15, 20, 25%, pero ocupamos más, voy a empezar a hablar con propiedad. Claro, es una posición más acomodada. En el caso de España, acordaos, y esto beneficia sobre todo a los boomers, de que hay un 82% de propietarios de vivienda. No se nos cae de la boca con razón el problema de la vivienda. Es un problema vuestro, no es un problema de los boomers. Sí. El problema del boomer es cuando tienes solo una casa. Porque muchos boomers tienen dos, una en la playa y otra en la ciudad. Entonces tienen casas, tienen una buena pensión que se revaloriza, porque todos los partidos tratan de hacer la pelota al boomer. Pero es un voto ahí es por un peso demográfico, digo, de votante y de masa pero sí, pero no es cantidad, es calidad. Con esto quiero decir, no es que sean muchos, es que somos un bloque compacto, con intereses bastante fijos. Me da igual que sea el 15 o el 20%, son 8 o 10 millones. Organizados Entonces, también. más organizados, claro, es el poder gris que llamaban en Estados Unidos. Culturalmente homogéneos. Los lobos grises, mucho más homogéneos, con más intereses, con diferencias ideológicas, cantidad. Pero eso no quiere decir nada, quiere decir que nos conmovemos mucho por el problema de la vivienda pensando en nuestros nietos o hijos, que nos airamos mucho por el medio ambiente porque no hay quien salga a pasear con este aire tan cargado. Es decir, son los intereses y luego el control. Hay boomers que trabajan, muchos, hay algunos boomers jubilados activos como yo y hay otros que no, pero se controla medios, se controla ingresos, se controla vida, se controlan espacios, se controlan privilegios, se controlan ventajas. Yo voy donde quiero con mi carnet de transporte en Madrid, yo podría pagarlo. Bueno, eso es otro problema, no me voy a entrar en esto. Pero voy con mi carnet donde quiero y subo, bajo, metro, autobús, etcétera, ¿no? Y miro a los pobres que pagan como por encima del hombro. Así que no es que somos muchos, es que somos compactos, tenemos ventajas y naturalmente, como todo el que tiene ventajas, las defendemos. Analía, ¿no? A ver, se habla mucho de los boomers. Bueno, hemos estado comentando antes que he hecho la búsqueda de tendencias en Google. Hubo un pico en julio de 2021 cuando Escribá avisó de ciertas reformas en el sistema de pensiones para prepararse para la jubilación del baby boom. O sea, yo creo que si se habla tanto de los boomers es por este asunto que es la jubilación del baby boom, que afecta a las empresas, afecta a la administración, porque hay un gran grueso de funcionarios boomers, porque bueno, ellos entraron al mercado laboral justo cuando se estaban desarrollando el estado del bienestar y todas las comunidades autónomas, entonces fueron quienes coparon todos esos puestos públicos, entonces ahora se empiezan a jubilar y ahí hay un tema de relevo generacional y luego está el tema de las pensiones del baby boom, que esto empieza pues más o menos ahora, ya es la factura va siendo creciente. Demográficamente no hay suficientes trabajadores para sostenerla y digamos que el sistema va a estar tensionado pues hasta 2050. Entonces, ¿por qué se habla tanto de ellos ahora? Pues concretamente por eso. El tema de la vivienda también, ¿no? Pero yo creo que sobre todo es por el asunto de las pensiones. Y luego, pues eso, el pico reciente, yo creo que ha sido por la publicación de mi libro, que por ejemplo la tribuna que has sacado del País es no sé si es del día siguiente que yo saqué el libro. Es de septiembre. 18 de septiembre, claro, mi libro salió el 17 de septiembre, ese día me hicieron una entrevista en El País que yo titulaba, ¿no? ¿Cómo es? Los boomers han vivido mejor que... Lo tengo por aquí, ¿eh? Lo tienes por ahí, esa entrevista... No, otra cosa no, pero aquí papel gastamos, ¿eh? El titular fue: los boomers han vivido mejor que sus padres y están viviendo mejor que sus hijos. Eso es. Entonces, a las 9 de la mañana, los boomers del País creo que ya estaban un poco tensos. Y al día siguiente, pues una periodista boomer me respondió con una columna también, como enfadándose mucho conmigo. ¿En última página?
Ella, no sé dónde la escribió, es Luz Sánchez Mellado. Pues eso estoy pensando. Sí, entonces, bueno, y a partir de ahí pues se ha sucedido ha habido mucha columna en medios, muchas otras entrevistas, las de La Vanguardia, me han hecho un par también, han sido bastante virales. Entonces, el pico de los últimos meses ha sido un poco a raíz de esto, pero bueno, creo que el gran tema por lo que se viene hablando en España de esto es sobre todo por el asunto de las pensiones. Claro, habrá boomers, y ahora voy también contigo, Anuja, habrá boomers que digan, bueno, ¿y qué culpa tengo yo? Sé qué culpa tengo yo, me refiero que habrá gente que nos esté viendo que sea boomer, me refiero de la generación del baby boom y diga, bueno, pues sí, tenemos un acceso a la vivienda fácil, tal, Pero de mí culpa... no depende que haya poca oferta de viviendas, pero de mí no depende que los trabajos sean precarios, pero de mí no depende que suban las pensiones aunque me encanta. Claro, o sea, es un discurso lícito, sí, yo creo que realmente nadie les está echando la culpa de nada, simplemente se está diciendo un poco lo que estamos Un diciendo. poco sí, dice. Hay un tonillo, ¿eh? ¿Crees que hay un tonito? Yo quiero enfocarlo por ahí. O sea, porque yo creo que hay también incluso una brecha generacional para hablar de la brecha generacional. O sea, Sí. se puede hablar de los problemas de los pensionistas desde el enfoque de qué vamos a hacer con tanta gente, pero es que mi generación no piensa en eso. Mi generación creo que tiene un resquemor, que es un resquemor que se traslada además de forma horizontal en diferentes temas, que puede ser con la edad, con el sexo, la religión, con diferentes cosas, y es un resquemor por un modo de vida que no parece que vaya a poder llegar nunca, que es el modo de vida de poder ser propietario joven, de poder tener un futuro, de poder planificar, de poder tener familia, que claro, con la crisis tan latente que hay y con generaciones que no pueden ni siquiera pensar si van a tener o no algo, eso termina creando un problema, que además es un problema muy típico de en vez de pensar sobre la causa sistemática, se piensa sobre el otro, ¿no? Es como, bueno, no tengo trabajo, pues es el inmigrante. Bueno, no puedo tener una casa, bueno, es el pensionista. Bueno, no puedo tener una familia, bueno, es la mujer, ¿no? Y es como, incluso retroalimentándose, ¿no? No digo que sea simplemente unilateral. Entonces, yo lo que principalmente veo, al menos en mi generación, es un resquemor porque no existe, por una parte, organización, esto es lo más fundamental, cuando pasa algo en las pensiones, salen todos los pensionistas, existe un sentimiento organizativo que proviene de la transición, que además se manifiesta porque muchas de las personas que hoy salen por las pensiones salieron por la democracia en las protestas masivas del 77-78 y que ahora, pues evidentemente, tienen esa capacidad de mantener la presión mientras que los jóvenes están desorganizados, radicalizados, polarizados, demás. Entonces, claro, ¿a dónde disparas esa frustración? Pues la disparas hacia cualquiera. Muchas veces no la disparas al sistema porque te sientes cohibido, no sientes que puedas hacer un cambio sobre el sistema, entonces prefieres pues disparar. Yo por eso soy más conciliador, sí que hablo más de una cuestión sistémica y de clase más que de una cuestión de edad. Pues digo, es que igual que él no va a tener la culpa, de hecho es que probablemente él, la condición que tiene es la condición que deberíamos tener el resto y que no hemos recibido por una cuestión puramente de concentración de recursos y falta de desarrollo, que no es por la falta de medios, porque de hecho, yo qué sé, si podemos ver toda la época del desarrollismo, vemos que acaba Bretton Woods en el 71, que empezamos con cambios muy importantes sobre las leyes de regulación bancaria y de que la mayor concentración que se está viviendo y que es la causa inicial de todos estos problemas es la concentración bancaria, que no está toda la riqueza que se está produciendo llegando y trasladándose en productividad. El primer ministro, el que fuera primer ministro francés, el señor Bayrou, antes de que le diera la patada, dijo algunas cosas interesantes que creo que igual no se las podemos escuchar nunca a un político del Partido Popular o del Partido Socialista en España. Y dijo, antes de que le dieran esa patada, las primeras víctimas, porque recordaréis, y si no recordarán también los espectadores, que Bayrou, y corregidme si me equivoco, quería hacer un plan de ajuste porque la deuda de Francia seguía creciendo, y entonces él vino a decir que las primeras víctimas de las políticas de despilfarro son los franceses más jóvenes, a los que hemos conseguido hacer creer todo esto, ¿no? Decía hace un momento que esto estará en los libros de historia, decía el señor Bayrou. Son ellos las víctimas, aquellos jóvenes que tendrán que pagar la deuda durante toda su vida, y hemos conseguido hacer que parezca necesario aumentar aún más los impuestos. Todo esto por la comodidad de ciertos partidos políticos, pero también por la comodidad de los boomers, como se dice, que desde este punto de vista consideran que, en fin, todo va muy bien. O sea, ¿crees que hay insolidaridad generacional? Yo debo decir que ese resquemor del que habla Anuj de su generación, porque tiene que disparar a algún lado y disparar a los mayores,
yo no sé si es tan cierto, o al menos lo que yo me estoy encontrando. Llevo 2 meses dando entrevistas por el libro y me encuentro mucho más resquemor por parte de los boomers hacia los jóvenes que viceversa. Es increíble la cantidad de broncas que yo me he comido de periodistas boomers. O sea, yo, a mí me han atacado. José Manuel hace gestos, ¿eh? Hace gestos, Claro. para mí es el Es que me- enfoque. Hay un Gracias, resquemor. y me interesa. Claro, a ver, yo te digo esto y luego te digo de dónde creo que viene. Hay un discurso muy... Es que hasta ya me parece un poco cuñado, ¿no? Es que no os esforzáis, es que no os esforzáis lo suficiente, que ya, bueno, lo bajan a unos ejemplos que yo creía que ya estaban pasados, pero yo los he visto en columnas de opinión de es que viajáis, es que pagáis Netflix, es que desayunáis aguacate. O sea, yo pensaba que esto estaba superadísimo, pero bueno, te hacen ahí una enmienda a la totalidad de cómo tú gastas en esas cosas, entonces por eso no estás teniendo una casa. Y están ellos casi más enfadados con los jóvenes porque no se esfuercen que nosotros, que yo no creo que haya un enfado, sino simplemente una ruptura de expectativas, ¿no? De, oye, por lo menos a mí, ¿no? Yo soy de la generación millennial, claro, los jóvenes yo no sé muy bien ya qué expectativas, ¿no? Pero piensa que yo, claro, piensa Ninguna. yo salí al te respondo mercado yo. laboral en 2011, entonces, claro, ahí de repente las expectativas que tus padres tenían para ti y que tú tenías para ti mismo se rompieron totalmente, ¿no? Entonces creo que esa ruptura de expectativas es la que ha creado ese resquemor que es cruzado, pero que yo ahora mismo, quizá porque he recibido mucho en los últimos meses, me atrevería a decir que es mayor por su parte que viceversa. O sea, te puedo decir que, o sea, al menos desde mi perspectiva, que creo que esto es una cuestión, lo que dije antes, ¿no? Que es bilateral, que va de nosotros a ellos y ellos a nosotros. Sí. Porque, o sea, de hecho, si miras un poco las crisis que ha habido en los últimos 150 años, que es, pues puedes mirar el crack del 29, la crisis de 1870, siempre ha pasado así. Es que los registros nos dicen que siempre que ha habido una crisis estructural donde ha habido problemas para que las rentas terminen fluyendo en diferentes generaciones, lo que pasa es que se enfadan porque la generación 1, que ha nacido en un contexto muy diferente y a veces no tiene el contexto de la gente joven, le dice, es que no te esfuerzas suficiente, y el que está abajo dice, sí, no es que no me pueda esforzar, es que no tengo nada, y entonces atacan al de arriba. Siempre termina siendo, además es como histórico, ¿no? Repetitivo. Yo creo que efectivamente siempre va a haber esta batalla y siempre estos prejuicios que se pueden demostrar con datos, que no es cierto, pero es que además hay un hecho, ¿no? Muchas veces se habla de la generación que vive peor que sus padres, pero es que son 3 generaciones. O sea, no es mi generación, son 3 generaciones que, si vemos desde los boomers en adelante, cada generación tiene menos renta de media por edad. Entonces, es una cuestión de desgaste sistemático, o sea, y que no solo pasa en España, además. En Estados Unidos, por ejemplo, también está pasando, no a nivel de salario, sino a nivel de patrimonio, porque los estadounidenses jóvenes tienen más salario, pero no tienen la capacidad de trasladar ese salario a un patrimonio, porque las cosas son más caras. Ahora voy con esa pregunta de si vivimos mejor o peor que nuestros padres y que nuestros abuelos. Sí, y tal. interesante Pero asunto. ponía rostros. Claro, José Manuel. es una cuestión de envidia y de quién a quién. Esos boomers que te regañan, quiero decir, unos tienen envidia a otros. Mira, yo tengo una cosa clarísima y es cualquier boomer, esté en la situación en la que esté y diga lo que diga, se cambiaría en un minuto por cualquier... ¿Tú crees? Sí, Sí, por el ya, tema del ocio ya, y los por el viajes, tema obvio. sí. Por el tema obvio. Mira, qué? tengo. Pues hombre, porque tienes la maldita vida por delante. Ah, vale. ¿Por qué? 30 años, aunque sea. Pues claro. Bueno, no, pero la Pues cuestión, claro. no, la Claro cuestión que es sí. si Entonces- te cambiarías, o sea, si hubieras cambiado tus 30 años. Pero por entonces, los bueno, pues bien, creo, pues vamos ¿no? ahí. Mis 20, mis 25. Y sí me ha chocado un poco algunas cosas que he oído. Jamás yo me estaba planteando nada de futuros, de pensiones, de casas, tal. En absoluto. Me quería comer el mundo y me metía en líos, en 20.000 líos, y reaccionaba contra la sociedad en la que estaba. Me gustaría luego también hablar de esto. Sí. Y si me da la impresión de que hay una reacción a la inversa ahora. Es decir, que mi generación joven fue más avanzada que lo conservadora que creo que es... Más la contestataria, dices. Más contestataria. Ujú. Creo, pero en fin, tampoco estoy muy seguro. Entonces, si es un problema de envidias, ¿quién tiene más envidia a quién? ¿Y quién tiene más razones? ¿Y quién maldita sale ganando? Que es el que tiene todo por delante. Con problemas, con líos, es verdad, pero... No, yo, perdona, por supuesto, o sea, yo creo que cualquier persona de 70 años se cambiaría por una de 30, pero como ha dicho Analia, la pregunta es si nos cambiaríamos
tú con 30, con yo con 30, eso lo tengo claro. Pero sí que es verdad que aunque haya ese choque generacional que ha dicho Anup, que es cíclico, que es repetitivo y que es normal, voy a decir, lo que sí que también es cierto es que el chico joven al que se le dice comes aguacate, tienes Netflix y tienes iPhone, todo eso es verdad, pero eso no es culpa mía. Es decir, yo no he elegido. Pero los boomers, y antes lo has dicho tú muy bien, José Manuel, acaparan una serie de esferas que están acaparadas. Por ejemplo, las grandes empresas, las directivas, todavía son boomers porque son gente que tiene una vida laboral desde hace 30 años que no se ha jubilado. Sí. Los políticos, si ahora mismo ves la composición del Congreso de los Diputados, hay menos políticos jóvenes que nunca. Que nunca. O sea, en los 80 había más políticos menores de 35 que hoy. Bueno, Esto es curiosísimo. Felipe González es el presidente más joven de la Claro, la democracia. transición Eso es curiosísimo tomando en cuenta que han entrado partidos nuevos, como por ejemplo Podemos, Sumar, después Vox, que han entrado como una reacción, entre otras cosas, a esto. O sea, Podemos aparece con el 15M, aparece con la fuerza de la juventud, y aún así nuestro Congreso es más envejecido que antes. Entonces, el joven sí que puede decirle al boomer: todo esto que yo te achaco es culpa tuya y todo esto que me achacas, culpa mía no es. Es decir, este es el sistema que has montado tú. Tengo un tuit de Pepe García Domínguez, el periodista, que le llamé para venir, no pudo venir, no por nada. Y ponía un tuit este 25 de septiembre, decía: un boomer es un tipo que empezó a trabajar a los 18 años con un mono azul y las manos manchadas de grasa, que no tiene ni puta idea de lo que significa hacer un Erasmus y al que hay que recortarle la pensión para que tú, gilipollas tardo adolescente, no te sientas explotado. Están muy Tienes ese enfadados. resquemor. Bueno, Sí, parece que está enfadado. Sí, yo creo que lo que hay aquí es una indigestión entre generaciones y clases. ¿De qué estamos hablando? Si hablamos de generaciones, vamos bien, pero es que hay clases. Y entonces el chico joven de 25 que tiene la suerte de tener un ambiente cultural y un ambiente económico y que sabe que va a heredar un piso, ve la vida de otra manera al que no. Pero hace 50 años también. ¿Ah? Es decir, el joven del mono y el joven de clase media no tenían mucho que ver. Las clases se han debilitado, pero siguen existiendo. Pero ahora el origen y las... Perdón, pero les encanta decir lo del mono como si todos ellos hubieran llevado mono. Por favor. Cuando la realidad Es una barbaridad muchísimos se han esa. criado en ambientes 1000 veces más controlados, seguros y, digamos, con perspectivas más halagüeñas que las de cualquiera de nosotros, que probablemente seamos también de lo más alto de la sociedad, quiero decir. Y aún así, vamos, entonces... A mí la de escuchar, no, es que yo me he roto la espalda currando, pero tío, si tú has estudiado una carrera en el mejor momento posible en España para estudiarla, saliste de currar, saliste de la carrera y te pusiste a currar en un trabajo de oficina, ¿qué demonios de mono azul? Es que creo a que- Domínguez no lo conozco en persona, pero no creo que haya llevado mono azul. Yo es que creo que, siendo a lo mejor cierto lo que dices, recaemos en el mismo problema, que es señalar la condición concreta en vez de entender que, o sea, seguimos estando en, no, porque tú has hecho esto y yo he hecho esto, yo no. Pero si ves el IPC, ¿no? Una cuestión objetiva. O sea, ves el IPC y los jóvenes gastan cada vez menos en viajes, o sea, que objetivamente los jóvenes no caen en esos clichés, pero es que a la vez, como estamos enfocando el problema en que si los mayores son privilegiados y nosotros no, cuando en realidad el problema es que no se está gestionando bien los recursos públicos, que no está habiendo una conciliación entre lo que es el aumento de la productividad y los salarios, lo que estamos viendo es que nos estamos pegando con las obras mientras hay una concentración de capital y el 0,1% de la población del mundo controla el 90% de la riqueza. Claro, dices, oye, pues sí, igual no es sostenible lo que estamos haciendo porque hay personas que no es que sean millonarias, porque los 2000, esto que más se habla mucho, ¿no? Los 2000 Barnes de Los Simpsons era millonario. En 2012 era billonario. Y un billonario necesita 375 años de gasto de un millonario. O sea, que estamos hablando de que ha habido un proceso que mientras tú y yo estamos hablando, no, porque tú tal, los dos somos los curritos, porque el tío que tiene una carrera también se la ha pelado para poder vivir, que evidentemente estuvo en una ola más que le favorece, pero es que si nosotros estuviéramos en una ola que no favorece... Claro, o sea, yo creo que aquí la cuestión, y a mí se me ha hecho mucho esa pregunta, y bueno, es la tribuna esta del país, ¿no? No, es que el verdadero problema no es generacional, es de clase. Yo lo que digo es que no es excluyente y que hay que señalar que debido a cómo se han desarrollado los hechos, que es un poco lo que cuento yo en el libro, durante la vida de los boomers, o sea, pillaron un momento en el que España iba así, en el que pudieron acceder a una vivienda en propiedad barata, que luego se ha revalorizado mucho con el tiempo, y además se pudieron beneficiar del primer estado del bienestar que hubo en España, y además entrar en un mundo laboral en el que las carreras eran pues largas, estables y demás. Eso ha provocado que hoy exista una desigualdad económica generacional muy evidente.
Que existe la del 1%, desde luego. Sí, pero Desde luego, o sea, nadie niega que exista la de clase y que entre boomers y jóvenes también hay cosas de clase. Pero no puedes negar que es un grupo que por edad y por las condiciones en las que ha vivido, hoy están disfrutando de ciertos privilegios, que tienen un patrimonio acumulado que es bastante grande y además van a tener unas pensiones muy generosas. Y no digo que esté mal, solo digo que esto es lo que hay. Y que no por culpa de eso, pero ha habido, pues ha habido una crisis que ha roto esa estructura totalmente. Claro, Y entonces tienes no a una generación, sino ya a 2 y a 3, que desde luego a la vivienda no están pudiendo acceder de la misma manera. claro, pero a mí me parece también... El 1% está genial, pero Sí, es muy fácil señalar al 1% para evitar hablar del de al lado. No, pero si es que el problema es que, o sea, dentro de lo que dices, que puede ser relativamente cierto, si no me equivoco, las carreras en 1970 eran una cosa bastante baja. O sea, Sí, que, no que todos tampoco, fueron igual que no es cierto. universidad. Hombre, en relación a la... Que es a la no tan baja, ¿no? hombre, en relación El a... acceso. Empezaron a el acceder, acceso- pero no accedieron. el acceso Empezaron a universitario, acceder, si no me pero equivoco, en accedieron todos. 1970 era el 15%. O sea, que ahora es de 50%. Sí, ellos Volvemos a lo mismo. empezaron a ir, pero Sí, no fueron todos. Sí, eso pero es quiero verdad. decir que igual que no creo que haya que hacer prejuicios sobre los jóvenes que comen aguacates y tal, hay que hablar de la mayoría de gente cuando, por ejemplo, otro día estaban desahuciando a una señora de 87 años. Sí. Claro, que, o sea, muchas veces por eso, no es, igual que la mayoría de jóvenes no tienen un iPhone, no van de viaje y no comen aguacate, la mayoría de personas que nacieron en los 50, 60, no son personas muy ricas patrimonialmente, más allá de la revalorización de la casa. Pero es que Pero es que ahí la- volvemos a lo mismo, es que si te pones a mirar esos datos, entonces trampeamos, porque vemos que a nivel europeo los españoles somos patrimonialmente el top 5, más que los alemanes, porque los alemanes no tienen propiedades. pero porque Pero es que nuestras volvemos a lo propiedades mismo. generan ese desarrollo, por Claro. tanto, ahí Claro, es esa sí, ventaja pero competitiva. evidentemente, pero yo no quiero descartar eso. Yo lo que quiero decir es que tenemos una cuestión evidente. O sea, todas las generaciones han pedido poder adquisitivo desde la crisis. Evidente. Ahora, ese poder adquisitivo perdido nace de la concentración de los mayores o de precisamente una falta de adaptación a la crisis, una falta de buenas políticas públicas. Eso es a lo que quiero ir. Pero eso es lo que yo te quería decir antes, que todo eso, obviamente no se le puede achacar a cada boomer español, pero todo eso Pero no sí, lo han la hecho mayoría, todos los tío. boomers, pero todos los que lo han hecho son boomers. O sea, la culpa de esas políticas públicas, la culpa de esa Pero volvemos a concentración, la culpa generalizar. sí que, por eso digo, no es de todos los boomers, pero todos aquellos que tienen la culpa son boomers. Es que la mayoría de boomers tienen pensiones muy bajas. Hombre, No. o sea, ahora mismo la No. mayoría, la La- pensión la- media es más alta que el salario. Bueno, Sí, y la pensión media... Eso va. Pero ahí estamos- De uno en uno. Yo creo que ahí estamos descontextualizando el peso que tiene la pensión sobre el mantenimiento de la familia. O sea, cuando tú tienes una pensión de 1.200 euros, muchas familias viven de las pensiones. Ese es el problema. A ver, eso sinceramente tienes por aquí. datos, porque esto es un mantra que se repite muchísimo y yo no he llegado a encontrar el dato O sea- de cuántas pensiones. O sea, esto es una cosa que se dice muchísimo. Hombre, No, es que las pensiones se destinan a las familias. algunas sí, otras no. Ah, bueno, pero ¿existe claro, un claro. dato? No, no. Yo, si existe ese dato, Sí, querría o verlo sea, porque se no puede lo calcular en conozco. base a cómo afecta, por ejemplo, las familias que no tienen, o sea, que el padre y la madre no están trabajando, están desempleados, se puede ver ahí cuál es el impacto de las... Pero sabemos qué porcentaje de pensionistas estudios. Yo sostienen no lo a sus tengo, o sea, familias. Yo no lo evidentemente. tengo. O sea, eso- Creo que esto ha sucedido pues. y no lo niego. Lo que dices del pensionista pobre, esto yo también me he dado cuenta de que este discurso ya está cambiando totalmente. Ahora me parece que las nuevas pensiones medias están ya en 1.600 euros y es una cifra que va a seguir aumentando y que de hecho o sea, cada vez ese perfil del pensionista pobre yo creo que ya incluso está dejando de existir. Sobre O sea, todo ya- cuando un 80% son propietarios. Pero datos que- evidentemente van a conceder. y tú ya tienes a ministros, perdona, a Pablo Bustinduy diciendo el otro día, precisamente para negar la brecha generacional, diciendo hay que decirle al joven precario que la culpa de su precariedad no es del jubilado que cobra 2.000 euros. A mí me llamó mucho la atención cómo ya mueve un poco la portería y dice no, o sea, el jubilado ya entendemos que se parece más a una persona Voy a ir con... que cobra 2.000 euros que a un pobre jubilado que cobra 700, que además tiene que sostener a toda la familia. Eso seguramente existió, pero hace más años. No es el perfil. Voy contigo, José Manuel, para... no, estaba pensando en lo de las pensiones. ¿Es progresista o regresista que aumenten todos los años las pensiones? Con un sistema más o menos bueno, con una pensión media relativamente alta, aunque también hay que tener en cuenta el coste de vida, etcétera. Pero en fin, no hay quejas, yo creo, aunque los pensionistas salen a la calle, y yo que salía a la calle hace 50 años cuando no se podía, no salgo en mi vida a la calle ahora por la pensión, jamás se me ocurriría. Pero eso es una cuestión personal. ¿Qué es?
quiero decir, cuando un partido dice subamos un 2% cada año a los pensionistas y otro dice no, subámosle solo un 0,25, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es mejor? Hay dudas sobre si es progresivo o regresivo subir igual las más altas que las más Bien, bajas. digamos tiene una cierta Porque progresividad. a nivel de coste te cuesta mucho Sí. más subir todas esas altas que... Estoy O sea, cuando tú aplicas el mismo admitido, porcentaje... admitido. Incorporemos una cierta progresividad. Suben un poco más las más bajas, pero suben todas al final. ¿Eso qué tal está? ¿Qué política es esa? O sea, para mí eso, perdona, no es ni progresista ni reaccionario, es fantasioso. Es fantasioso Bueno, eso porque está ahora cambiando, mismo, ¿ah? claro, pero que ahora mismo hay menos jóvenes pagando pensiones cada vez más altas. Las cuentas no salen, por tanto, da igual que sea de un lado, de otro, de derecha, de izquierda. Para mí lo que es fantasioso y eso solo se puede sostener de una manera, que es con la deuda, que es el tema que hablabas antes de Francia. O sea, si yo tengo cada año que pagar, este año 100, el año que viene 102 y el año que viene 104, y este año he ingresado 50, el que viene 45 y el que viene 40, la única manera de cuadrar las cuentas es pedir la pasta fuera. Y ese es donde yo creo que está el gran elefante en la habitación, es ese. Es cómo vamos a pagar con cada vez menos niños y cada vez menos trabajadores pensiones cada vez más altas. Sobre todo el problema ahí está, y esto ya lo ha avisado la Comisión Europea, en el coste de oportunidad que tiene eso, porque lo que decía la Comisión Europea es en 2050 el 46% de todos los ingresos fiscales de España van a ir a sostener pensiones. Esto, claro, tiene un coste porque dejas de invertir ya no solo en vivienda, vamos a poner, que sería como la gran preocupación de los jóvenes, sino en políticas que afectan, bueno, pues en I+D, en medio ambiente, en políticas que afectan a todo el mundo y en políticas que afectan a ese propio envejecimiento, como pueden ser los cuidados, la sanidad. Entonces, yo ahí sí que creo que es verdad que es un poco de elefante en la habitación decir, vale, o sea, ya no sé cuáles son las medidas, pero tener en cuenta que estás dejando de invertir en cosas por pagar todo eso y ver hasta qué punto deberías como redistribuirlo mejor. Decía antes, Javi, una cosa que me pareció interesante. Decías lo de, es cierto que muchos boomers no tenían el mono de trabajo y han ascendido socialmente. Pero yo voy al que sí tenía el mono de trabajo y después sí tenía la casa en su pueblo y podía llegar a incluso tener un piso en la playa. Que eso hoy en día es una... Es una quimera. Es una quimera, es una fantasía. Y quería ir también a los efectos que tienen en nosotros. Ya me incluyo entre el grupo de los jóvenes. Entre los centennials, digo, Claro, entre no los me más tengo que jóvenes. meter, Entre los más jóvenes, José Manuel, tú eres joven, pero tu edad, claro. de mi posición de poder. No, de poder muy ínfimo. ¿Qué efectos tienen en nosotros? Por ejemplo, hay una, no sé, derechización de la juventud por el tema de que no ven salida. Evidentemente. ¿Sí? No ven Claro, futuro. No ven O futuro sea, a esto. un momento. Tienes dos partes. ¿A qué dices evidentemente? Digo ¿A evidente. qué hay derechización o a qué es por eso? Porque yo que podría estar de acuerdo por lo que veo en lo primero, habrá muchas razones. Habrá a lo mejor una razón que es el joven en general, o era mi caso, va a la contra. Por lo tanto, si tú tienes padres conservadores, tú te haces progresista. ¿Y si tienes padres progresistas? Pero hace nada ya o sea, la última gráfica que salió, la juventud actual es la más de derechas que hay. No es una coincidencia, al menos a mi ver. Además, se puede ver, por ejemplo, Figaredo, habla mucho Vox, sobre el tema de que las pensiones, y también lo decía Silvio Ríos de Ripoll, que decía que las pensiones son un timo, que las pensiones son un sistema que podemos debatirlo y tal, pero lo que quiero decir es que precisamente la desafección hacia el sistema, las malas gestiones públicas, la falta de adaptación a nuevos modelos después de la crisis del 2008, lo que termina haciendo es que se generen dos generaciones. La que ha podido vivir el aumento del valor del activo como consecuencia de la inflación, porque después del 71 empieza un proceso inflacionario, un proceso de concentración muy grande que quien beneficia es al propietario. Y después tenemos a las personas que están justamente en la baja de la ola. O sea, y en ese sentido yo creo que estamos de acuerdo, ¿no? Tenemos un lado como la típica ola de los boomers que la aprovechan y después a los tontos que están bajando. Y eso somos las tres generaciones de la crisis. ¿Qué pasa? Pues que esas tres generaciones de la crisis dicen, bueno, tenemos un problema, yo no puedo seguir pagando mi salario para mantener tu pensión, lo que voy a hacer es quitar las pensiones.
Eso no va a pasar, evidentemente, porque no tiene suficiente poder, ni siquiera la organización, porque mucha de la gente que habla de quitar esas pensiones después no están organizadas civilmente para hacer la misma presión que hacen los pensionistas. Pero sí que se traslada discursivamente en un aumento de la desafección hacia el sistema, de la desafección hacia los partidos clásicos, de la desafección hacia el estado del bienestar y, por lo tanto, de la desafección hacia los impuestos y su funcionamiento, que es completamente lógico, porque no están funcionando. O sea, está habiendo un gasto que ha ido incrementando que no está consiguiendo que las nuevas generaciones vivan ni siquiera un 10% igual que sus padres. Hasta de la democracia. Evidentemente. Publicaba en El País, perdón, José Manuel, y ahora ya te dejo, una encuesta del Instituto Catalán Internacional por la Paz que decía que un tercio de la ciudadanía catalana duda de que un sistema democrático sea preferible a cualquier otra forma de gobierno. Especialmente no convence a los menores de 35 años. Claro, cuando a ti la democracia... O sea, has vivido en crisis perpetua. Claro, vives en una crisis perpetua y no te da una estabilidad, no te da un proyecto de vida. Igual mucha gente dice, yo porque quiero democracia. Me refiero que puede ser un pensamiento que se pueda dar. Puede ocurrir. Estaba pensando ahora que tenemos que también tener cuidado con los esquemas y con los instrumentos de análisis. Está empezando a salir ya aquí en esta discusión el asunto de la fertilidad, ya ha salido. ¿Cuánta gente, cuántos chicos hay en las familias, cuánta gente va a trabajar en el mercado, sea mejor o peor, sea más precario o no, para sostener el sistema, que era piramidal y ahora ya no es piramidal? Porque ahora ya entre menos personas que trabajan sostienen eso. Y no estamos teniendo en cuenta, no hemos hablado aún de que por suerte, imagino que estaréis de acuerdo conmigo, vivimos 20 o 30 años más. Sí, pero las pensiones... Respóndeme a la pregunta que he hecho. ¿Por qué se establece la jubilación a los 65? Hace mucho tiempo. Porque la gente se moría a los 70. Y por lo tanto se cobraba muy poquito tiempo la pensión. Ahora ¿Quién voy para había eso. pensado en que la pensión se iba a pagar 20 o 25 años? Bien, entonces eso es una imprevisión que tenemos que resolver. Le sale de volver, casi. Claro que sale de Pero, volver. pero respóndeme, y perdona, voy contigo, Javi. Respóndeme a la pregunta. Digo, decías, ¿qué decís efectivamente? Claro, ¿qué decía Nuque efectivamente? ¿Tú crees que es un resultado el tema de la derechización de la juventud? Derechización. Yo creo que la juventud... Bueno, o de ser más conservador. Es algo más... La juventud, como decía aquel tipo, no conozco a todos los jóvenes, ¿no? Que decían De Gaulle, ¿qué piensan los franceses? No conozco a todos. Bueno, veo cosas. Esta mañana he visto un anuncio en una chisma de autobús y he mirado qué era porque yo creo que no la voy a ver. Se está estrenando una película. No hagas publicidad. Se está estrenando una película estos días, ayer, hoy, mañana. ¿Sí? Todos los lados de la cama. Es la tercera. Es un remake. Es el tercer remake Sí. de Un lado de la cama hace 20 años, Sí. Dos lados de la cama hace 10 y ahora Todos los lados de la cama. Y me he metido a ver de qué iba esto y he encontrado una crítica y me ha hecho mucha gracia. Y va de eso. Y va de que los jóvenes de aquellos progresistas que ahora tienen 50 se hacen más conservadores. Y que entonces hay un chico que era o que parecía que era medio gay y tal y cual, y de repente le dice a su padre, tiene 20 y tantos años, y dice, papá, me voy a casar con una mujer y tengo 25 y quiero tener muchos hijos. Pero hijo, ¿pero tú no eres gay? Y dice, papá, qué antiguo eres. Y la película creo que va de eso, según he leído, ¿no? No lo sé, pasa eso, pasan esas concentraciones religiosas. Pasa que en un mundo muy materialista hay gente que descubre valores espirituales. Perdón, que descubre valores, ¿no? Y resulta que les atraen esos valores. Que escucha a Rosalía. Que escucha a Rosalía, por ejemplo. Acabamos de tener en el periódico ese debate. ¿Sí? Acabamos de tener en el periódico ese debate. Es porque hay más conservadores. Esa impresión, da un poco esa impresión. No me atrevo a decir sí, no, regular. Para no hablar de las estadísticas políticas directamente, de a qué partido votarían hoy los jóvenes. Y no es ninguno de los dos principales. Analía, ¿tú crees que tiene que Yo ver? creo que es lo que ha dicho él, un poco la falta de perspectiva, pero no lo achacaría ni de broma al tema de las pensiones, porque de hecho salió pues poco después del tema del libro, o sea, en los 2 últimos meses salió una encuesta. La mayoría de la población no sabe cómo funciona el sistema de pensiones, la mayoría de los jóvenes creen que la pensión media está por debajo del salario medio, o sea, la persona que hacía este estudio decía, no hay indicios de una lucha generacional, porque realmente los jóvenes creen que el pensionista sigue siendo un pensionista pobre. Creen que su pensión es una hucha que meten Sí, igual. o sea, lo cree mucha esto gente. podemos, o sea, Yo creo que mi generación no cree eso. O sea, yo la no- generación yo del 98 para adelante no cree eso. te digo lo Sí. que salió y a mí me pareció que, bueno, que respondía un poco a lo que yo he visto, que es como la gente del sistema de pensiones no está muy... También te digo, Analía, que Muy la formada. gente cree que vota al presidente del gobierno. Claro, Por Que eso, pone la sí, papeleta fuera de ámbitos politizados. Claro, cometes a lo errores. que voy es que no creo que tal. Sí que me preocupa más
El otro día salía en El País este reportaje sobre los jóvenes de derechas, precisamente, y yo lo leí, que entrevistan a varios y todos hablan de la inmigración. Quiero decir, alguien no les está diciendo el problema son los mayores, sino el problema son los inmigrantes. Y mi sospecha es que cala más Va de la mano. ese mensaje. O sea, creo que los dos responden a lo mismo, a alguien tiene la culpa de que tú no tengas perspectiva, pero mi sospecha es que está calando más el tema de el migrante tiene la culpa que tu abuelo tiene la culpa. Dentro Tu de, padre tiene la culpa. o sea, dentro de esta línea, o sea, va de la mano precisamente porque la cuestión de la estafa piramidal, al menos narrativamente, no digo que es algo que no, pero cuando se plantea la narrativa de la estafa piramidal de las pensiones, lo que se plantea es el Estado necesita mano de obra para poder mantener las pensiones. Sí. Y es donde se une el factor del inmigrante. Yo es que, al menos en la perspectiva que tengo también de los debates, de hablar con gente de mi generación mucho sobre esto y sobre todo en línea incluso de izquierdas, yo creo que existe una percepción latente de que hay un problema de diferencias generacionales de renta y que muchas veces no va a mi abuelo, porque muchas veces los chavales que dicen eso saben que su abuelo no es rico, pero sí que lo plantean hacia hay una generación de mucha gente rica o una mala gestión del Estado que se traslada a eso. Y entonces ya tienes esa mala gestión del Estado, la mala gestión del Estado de la vivienda, la mala gestión del Estado y entonces va sumando. Al final también yo creo que hay que entender una cosa, que es que cuando la gente está insatisfecha se puede volver también irracional y cuando empiezas a disparar a la culpa disparas a todos lados. Entonces un poco la culpa es del pensionista, otra del inmigrante y después al final lo que vemos es lo mismo, que es un problema sistemático. O sea, yo creo que sí que en parte es cierto y además ni siquiera es que es una teoría. El Partido Socialista ya habla de la necesidad de traer inmigrantes como si fueran carbón para poder mantener el sistema de pensiones. Vamos, lo dijo ayer Ayuso. Es que sí, Ayuso, que no es una Pero sorpresa. eso la izquierda lo viene diciendo. Sí, sí. Claro, no, que es indiferente. Entonces, evidentemente existe un diálogo sobre el... hay una serie de problemas estructurales que desde hace 20 años no se ha tenido la capacidad de solucionar. Y como no se han tenido la capacidad de solucionar, lo que vamos a hacer es una especie de camino forzoso, aunque las consecuencias sean las que sean. ¿Que nos llevamos por delante a los jóvenes? Bueno, es lo que hay. Porque además tenemos otra cosa, que es, evidentemente, en línea con una política más envejecida, también tenemos la propia perspectiva de los políticos de, hombre, no voy a reventar las pensiones antes de llegar a ellas, ¿no? Porque si no lo que va a pasar es que yo no las voy a recibir. Entonces es todo una alineación de polarización, no hay diálogo social. Como no hay diálogo social, lo que tenemos es señalamiento. Tú eres el culpable porque eres joven, que te tomes una cuenta. Yo soy tal... Y al final tenemos eso, es un problema sistemático que empezamos a dividir y los jóvenes ven eso y dicen, mira, pues yo lo que voy a hacer es empezar a disparar. Desde luego la política de culpas, el reflejo de las culpas me parece el menos fértil. De ahí no vamos a sacar nada nunca. Nunca. Nada. Los tíos que viven bien. No. Habrá que ir a otras cosas y ahí también va a haber mucho debate. Por ejemplo, yo soy de los que creo, lo siento, que el problema de la vivienda es un problema de oferta y demanda, de más construcción. Habrá quien diga que no, pero yo creo eso. Sí. Yo creo que el problema económico que tenemos es de productividad, de que tenemos que producir más con las nuevas herramientas, quizá con menos horas, pero producir más. Y habrá gente que diga que no. Son asuntos de nuevo debate económico. Yo soy de los que cree que ojalá la gente tuviera más hijos, naturalmente, por diversas razones, ¿no? Yo defiendo vivir más. Me encanta pensar que a lo mejor llego a los 90 años. Ojalá. Quiero decir... Cuidado con las culpas, si lo que tenemos son realidades nuevas, un mundo nuevo, y estamos hartos, se nos llena la boca de decir que el mundo se hunde y no nos damos cuenta de que lo que tenemos que ver es en qué el mundo es nuevo, para dónde vamos, qué nos da miedo discutir, de qué tenemos que prescindir, qué análisis ya no nos valen, que nos valieron hace 100 años con la revolución de octubre y que ya no nos valen. Una de las cuestiones de fondo de este debate es... si ha reventado el sistema. Si el sistema pensado en los años 70 para el modelo de bienestar, el tema de las pensiones, es insostenible, por mucho que el PSOE esté... Que nació muerto. Que el PSOE esté intentando, el PSOE y el PP... O sea, en el momento en el que se plantea el estado del bienestar, yo siendo socialdemócrata, se plantea con una premisa de redistribución que además proviene de una buena gestión estatal. Se acaba el patrón oro, por eso lo he ido diciendo. A partir del 71 lo que vimos es que el aumento de la productividad del trabajo no se traslada al aumento de salario. Entonces tenemos una cuestión fundamental que es, a medida que se desregula el sector bancario, a medida que se empieza a concentrar capital, a medida que la liquidez que necesita el sistema va a la banca, no termina yendo a las clases bajas, ni siquiera a las medianas empresas, que quiebran en España cada 5 años la mitad. O sea, lo que estamos viendo es que vivimos a la vez un proceso en el que un sistema que se mantiene mediante el diálogo, mediante la redistribución,
mediante el consenso no tiene ni diálogo, ni redistribución, ni consenso. ¿Cómo no va a quebrar? Es evidente. Porque la mayoría de redistribución, ¿dónde está yendo el capital? Tenemos la mayor concentración de capital de la historia, 0,1% al 90%. Ni el Reino Unido durante su punto más cenit del imperio, que el 1% tenía el 50% y el 10% el 90%. Entonces, claro, te pones a mirar, la tasa sindical, la Guerra Fría acaba con los movimientos sindicales, con lo cual hay menos organización, con lo cual hay menos lucha por los salarios, con lo cual la gente vive mucho más individualizada. ¿Qué pasa cuando te individualizas? Que no piensas en conjunto. No pienso en nuestro problema, pienso en tu problema. Y tú eres el que tiene un problema y yo soy el que tiene que quitarte para yo tener más. Claro, al final, ¿quiénes sufrimos todos? Porque perdona. un sistema que está pensado para todo, ahora se plantea para uno. ¿Por qué ¿Sabéis cuántos jóvenes están sindicalizados en España? Muy poco. El 5%. Pero no creo que sea por esas razones que dices. Es que los sindicatos no son muy atractivos. Bueno, yo eso... 5 de cada 100. Hombre, si los sindicatos, la primera huelga sindicalizado, la primera huelga que hacen los sindicatos en la era Sánchez es por Palestina. No, porque el movimiento por Palestina, yo vengo del sector sindical, el movimiento Palestina ha movilizado a un montón de jóvenes, igual que Sí. o sea, la movilización juvenil sindical ha aumentado. ¿Y Ya está por más qué de han media que las movilizado? antiguas ¿Por generaciones. la causa en sí o porque han fracasado otras? No, es porque es un leitmotiv. No ha habido humanista. no hay un gran fracaso histórico del planteamiento de lucha de clases que ha fracasado porque se ha difuminado y porque han vivido mejor las clases que han vivido peor. Y ese esfuerzo y esa rebeldía y ese cabreo que tienes, ¿no lo enfocas hacia otros lados? Pero es que y de yo ahí soy no la salen clase- otros ismos que no tiene que ver con el comunismo, Pero es que que ha fracasado. Sí, pero yo no hablo de eso. O sea, yo soy la misma sí. clase. Claro, pero yo soy la misma clase que tú. O sea, no somos diferente clase. Que tú seas más rico que yo no significa que tú no vivas de la misma Bueno, no sé cuánto rico eres tú y sí sé que yo no o soy sea, nada rico, ¿vale? yo sé. Entonces, y yo, en base a. O sea, lo que quiero decir es que cuando hablamos de clases, yo no hablo de una persona que ha tenido que trabajar toda su vida y ahora es rica porque ha vivido en la ola. Porque esa persona, si hubiera nacido ahora, sería igual que yo y no estaría en la ola. Es una cuestión sistemática. Si es una cuestión sistemática, no depende de que yo diga, oye, pues tú eres una clase diferente a la mía porque eres más rico. No, o sea, Bueno, porque no depende de ti. No, yo no sé cómo es cada quien. Solo sé que para redistribuir hay que producir. Y solo sé que me preocupa enormemente la productividad, el crecimiento. Pero es que la productividad del trabajo ha aumentado. O sea, estamos en récord de productividad del trabajo. No, estamos en este país. En La récord de productividad del trabajo ha aumentado, Ojalá. lo que ha disminuido es la productividad del capital. Se aloba, José Manuel, así me gusta. Y lleva aumentando desde los 70. La productividad del trabajo lleva aumentando. España es un país que no ha convergido que no es convergente con la productividad europea. pero escúchame, y ninguna de estas con la habrá que americana diferenciar la y productividad del todas trabajo. juntas con la asiática. Y para repartir y para distribuir hay que producir un Pero habrá que ir al dato. No es lo mismo la productividad del trabajo, la que aporta el trabajador, que la productividad del capital, que es la disminuye. La productividad del trabajador medio español ha seguido aumentando desde la crisis, pero no lo han hecho el tejido industrial y empresarial, que es el que no ha podido sacar beneficios de ahí. produce menos por hora que hace 20 o 30 años. Eso no es verdad, objetivamente. Solo tienes que mirar una gráfica de la productividad. Es un debate muy interesante que haremos otro día, por retomar el tema de los... perdón, es verdad. No, está bien, No, no, esto va por sus propios derroteros. Os voy a hacer la gran pregunta de la noche. A ver si estáis todos de acuerdo o no. Este es el momento de máxima tensión. ¿Cuánto dinero tenéis? No, es broma. No, os voy a preguntar, ¿los jóvenes viven peor que sus padres y peor que sus abuelos? Sí, sí. ¿Hay unanimidad en la respuesta afirmativa? Porque entiendo que hay Yo digo que sí. posiciones afirmativas. Hago una breve. Sí, entiendo que sí. Sí. ¿Con matices? Claro, sí, con matiz. Ahora hacemos los Vamos matices. con los matices. Sí, en lo material, sí. Sí, y José Manuel. Te hago una enmienda a la totalidad. ¿Y por qué tenían que vivir mejor? ¿Y por Porque qué? supone que No me cambies el debate. ¿eh? Claro que te lo voy a cambiar. Ah, Estamos acostumbrados a pensar que tenemos que vivir mejor. Eso ocurre desde la Segunda Guerra Mundial. No ocurría antes. Unas veces han vivido mejor y otras no. O es que los jóvenes o los mayores en la peste negra que se cargó a media Europa en el siglo XIV vivían mejor o peor. Hemos vivido mejor los hijos que los padres durante 80 años. No está mal, ¿eh? Nos hemos acostumbrado a pensar que tenemos que vivir mejor. Y de ya repente está, se ha debate acabado. terminado. Y de repente descubrimos Esperemos. que no se puede vivir. Claro que Conclusión, no hacía falta que viviéramos mejor. claro que va a haber generaciones que siempre van peor porque así funcionan las olas de las crisis, ¿vale? Sí. Pero objetivamente, hoy comprar una vivienda es el doble de caro. Hoy el gasto que se tiene, los salarios son al menos un 60% menores en poder adquisitivo que los que tenía mis padres a mi edad. Yo gano más que mis padres
a su edad. Te da Y para y menos. no me da para nada, ¿vale? O sea, entre alquiler está. Y se Pero lo porque lo que dejas estamos hablando es de gasto. eso. Estamos hablando de Claro. objetivamente datos. No, objetivamente, ahí no hay una ley de hierro. No me- que no, eso, pero no es con una más ley. oferta de vivienda bajan los precios y tú podrás con ese sueldo comprar. Pero es que aunque bajar el precio de la vivienda, ¿Cómo aunque? A ver, claro, porque sigue habiendo no te alobes. sigue habiendo Que termine ya. ¿Cómo me gusta eso que ya ves la segunda vez que me lo dices? Lo de alobarse, sí, es un término cuando, me cuando la gente parece- en el debate se pone caliente. Qué bueno. O sea, me parece que va de la mano, precisamente, la subida del precio de la vivienda no es el único problema. Es que estamos hablando de la capacidad que tiene un joven de meterse en el mercado, otra, de poder ascender dentro del mercado, otra, de poder tener una familia, otra, de poder tener un futuro. Tú puedes tener una casa y eso te puede dar la pie a todo, pero tú puedes tener una casa y que no te dé pie a nada, porque tú puedes tener una casa porque es barata, pero tienes que tener un trabajo. Tenemos trabajo, el mayor desempleo juvenil, de ahora y desde hace... Bueno, y importante lo que has dicho tú también del tema del progreso, ¿no? Que de hecho por eso en generaciones más jóvenes empieza a haber un poco esta, no aversión al trabajo, pero esta idea de, bueno, el trabajo ya no me sirve para gran cosa. Pues yo, eso, hablando con los boomers, esa sensación de tú entras en una empresa y vas a progresar en esa empresa Carrera. existía en sectores muy dispares y eso es una cosa que ya no existe. Claro, ¿cuántos Y años? esta gran decepción con el trabajo está en mi generación, pero sobre todo creo que está en la vuestra. O sea, nosotros todavía durante unos años nos lo creímos, en plan, venga, si me lo curro, llego, tal, pero ahora mismo ya está la gente Interesante. opositando o Bueno, la pasando... ascensor social está rota. Hay un momento, y ahora vivo contigo, Javi, que no se me olvide. Hay un momento en el que hablo con gente más mayor, o boomers o no boomers, y dicen, no, es que los jóvenes ya no tienen tanta confianza en el trabajo. ¿Para tal. qué? Digo, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Y para qué? Si para- cobras 1.200 euros y no te da para Sí, absolutamente nada. El beneficio de tu esfuerzo va a ir a tu casero. Quiero decir, Además, si es que jamás vas Es una a cuestión poder... incluso psicológica de decir, sí, o sea, es una cuestión de decir, si yo me sacrifico 8 años y tengo una casa, me sacrifico, pero si me tengo que sacrificar 25, ni ahorro Pero ni si es nada. que ni siquiera Es que puedes... ¿para qué? Es que incluso yo he llegado a hacer estas cuentas con amigos que es como, es que no puedo ahorrar tan deprisa como va subiendo el precio de la Claro. vivienda. O O sea, sea, la gente ansiada por Siempre perdemos esto. poder adquisitivo. Porque además te va subiendo el Porque un alquiler a la vez, ¿no? Entonces... Javi. No, o sea, es que esto me parece súper interesante, probablemente más que lo que yo iba a decir. Casi como espectador. Pero, o sea, yo he dicho sí con matices porque hay una cosa que antes ha dicho Analía, que además es crítica habitual y hay que recogerla y es cierta. Comemos aguacate, tenemos iPhones Sí, y el todo eso. Netflix, Entonces, claro. Las los pobres jóvenes viven aguacates. peor que sus Yo no tengo padres. abogado ni tengo... Viven peor que sus padres en igualdad de, o sea, de si sus padres estuvieran con la edad que tuvieron viviendo ahora. Quiero decir, lo más importante es lo de comprar una casa, que ha dicho Anu. Eso es evidente que si no puedes comprar una casa, que es el mayor gasto que cualquier persona normal va a hacer en su vida, salvo el que se compra un Bugatti, pero la gente normal su mayor gasto es la casa. Si no puedes acceder a eso, ya estás puteado para casi todo lo demás. Entonces, ¿vivimos mejor en algunas cosas? Sí, hombre, tenemos internet que vosotros no teníais cuando tenían 30 años. Pues eso ya es una ventaja para todo lo cultural inabarcable, pero eso es una mejora técnica, Hay no es una mejora de mi manera de vivir. Hay No, es muchos más que técnica, ¿eh? aspectos, no, o sea, todo el tema cultural, acceso a la universidad, Claro. los viajes, Sí. la cantidad de derechos Las que se han ganado en comunicaciones, este país. Todo eso ya está Sí, ahí. no, Somos un país más abierto de mente, con mejores infraestructuras, o sea, con mejores... Bueno, esto para decir Mejores que no está nada mal. infraestructuras. No, que quiero decir que hay aspectos... Francamente. No, y yo lo pienso mucho, bueno, siempre en las entrevistas lo he dicho, digo, los derechos de la mujer han avanzado, o sea, hoy las bajas de paternidad son las mismas que las bajas de maternidad. Los boomers no se hablaba de la violencia de género, hoy es un tema, ¿no? O sea, ha habido muchas cosas que socialmente han mejorado y en las que somos un país mejor, pero es verdad que el tema de, uno, el trabajo, o sea, el esfuerzo no me sirve para formar un proyecto de vida y además no me sirve para acceder a una vivienda, ya no en propiedad, porque yo ya ni siquiera diferencio entre alquiler y propiedad, no me sirve para acceder a una vivienda y estar tranquilo y formar un proyecto de vida, pues ahí es peor. Y de hecho hay todo este tema de por qué todo ese ocio. Precisamente eso, Porque o sea, yo lo creo, que puedes hacer con lo que... yo creo que ese es el no No, future no, del no spa, es, ¿sabes? En claro, plan, o sea, no tengo nada que ganar en el futuro, Claro. entonces me lo fumo todo ahora, o sea, me lo meto todo por donde sea. exacto. Pero, perdón, que quería hacer un último matiz. Más allá de esto de que desarrollar un proyecto de vida con sentido
cada vez es más complicado y por tanto pues uno se queda, digamos, en el ocio vacío, ¿no? Usando esos términos y tal, porque total, si no voy a ahorrar para la casa, pues me lo gasto en aguacates. Si queremos reducirlo a ese absurdo, lo Un programa hacemos. que la gente que sea fan del aguacate va a decir, Sí, se va a cabrear conmigo más que los Es booms. un símbolo además muy de 2015, o sea, yo no sé cómo los Es como boomers muy lo han millennial traído, el es tema muy del aguacate. A millennial el vosotros tema quizá del os pilla aguacate. joven. Oye, yo tomo aguacate, decirlo, yo pero es tomo muy de aguacate. calcetín de aguacate, ¿sabes? Sí, perdón, Pero dicho No, esto, para mí también. el último matiz no es tanto si los jóvenes viven peor que sus padres por primera vez en la historia, que evidentemente pues los hijos de la peste negra vivieron peor que sus padres por una cuestión puramente aleatoria, y es que hubo una gran crisis que fue la peste negra. Para mí sí que es la primera generación cuyos padres les obligan a vivir peor para ellos vivir mejor. Y eso creo que no ha pasado nunca. Creo que todos los padres durante la historia Tiene más. han apretado el culo, han dicho, yo voy a vivir un poquito peor para que mi hijo viva un poco mejor. Yo voy a hacer un sacrificio para que mi hijo esté mejor. O sea, ¿crees que hay un... Pero los hay un Y boomers- creo, hay un- creo realmente que eso, las generaciones mayores a día de hoy no están dispuestas a hacerlo y además lo han dicho y además voy a hacer una barbaridad y lo sé, ¿eh? Y sé que algunos se me van a tirar encima con esto. Lo hemos visto muy claramente en 2020. En 2020 hubo que sacrificar la vida, digo la vida, el hacer vida de toda la población por una enfermedad que era letal para mayores y muy poco letal para jóvenes. Risky. Lo sé, y sé que lo que estoy diciendo suena como una burrada y no quiero decir que eso esté bien o mal, etc. Lo que digo es que ninguna generación en toda la historia hubiera consentido meter a todos los chavales en sus casas para que la gente mayor no sufra. La gripe Nunca hubiera española pasado. ocurrió, y se hizo. Aquí habría que poner un faldón de este programa no se hace responsable. Sí, sí, 100%, y lo acepto, lo acepto. No, yo creo que Y tampoco- por eso he tampoco es puesto cierto. ese... Pero no acabas de decir que fue peor estar encerrado en casa que morirse, ¿no? No, he dicho No, eso. No he dicho Jesús. eso. Claro, no he dicho no, eso. si yo- o He sea, dicho que ninguna generación hubiera exigido eso a los O jóvenes. sea, yo creo que no es Sí, yo tampoco tampoco. verdad, porque ya la gripe española ocurrió, ya se hizo eso. A ver, yo no me metería porque la pandemia es una cosa De hecho, la sobrevenida, gripe española fue mucho peor. pero yo, por ejemplo, O sea, lo que pasó en 2020 en cooperación a la gripe Perdón, española. con lo de antes yo quería decir que históricamente ha habido subidas y bajadas, nada más, nada más. Sí, sí, Y no, que y nos eso- hemos y eso acostumbrado, yo creo que que nos eso es hemos acostumbrado a decir, vivimos mejor porque llevamos 80 años haciendo. O sea, que la Y anoma- ahora el corte, el puñetazo es, esto se ha acabado, pero ¿cómo es esto? ¿Pero cómo es posible? Pero casi diríamos que la anomalía sois vosotros. O sea, la anomalía... Por ahí Anomalía de estoy bu- yo, que a lo mejor, creo. a lo No, digo, mejor la anomalía somos nosotros. A lo mejor. Es que, o sea, después Que de la Gran nunca había Depresión ocurrido- se vivió igual. Es que no es nada nuevo. Es que, o sea, después de la Gran Depresión, del crack del 29, es un proceso igual. Y después del crack del 29 es cuando empiezan las políticas sociales precisamente para intentar hacer frente a todos los problemas que venían de antes. Es que estamos en el mismo proceso. Pero a los 10 años hay una guerra mundial terrorífica, Claro, pero entre con 1900 decenas de millones de o sea, muertos. No te da tiempo a vivir bien. No, pero estamos Los a- jóvenes caen como moscas. Estamos hablando de después de 1929, hablamos de 1930, 1940, antes Yo de la hablo de primera un de la Segunda Guerra Mundial. un periodo largo de 80 años ya, en el que se ha vivido siempre, y todos, con las diferencias que tú apuntas, mejor. Unos muchísimo, pero en general todos mejor. Eso es relativamente raro. Y entonces decimos, ¿por qué vamos a vivir? Bueno, pues por una serie de razones objetivas y porque, si volvemos la vista más atrás todavía, ha ocurrido otras veces. Y es una desgracia. Hay que ver, ¿y por qué? Es que Pues yo habrá creo que ver que por qué. ese periodo de crecimiento sí que se ha visto mucho en la historia. Pero bueno, por o sea, vuelvo a lo mismo. Si es que cuando nos ponemos en lo macro y nos fijamos, por ejemplo, podemos hablar de las pensiones en España, pero es que este problema está pasando en toda Europa. Pasa en Estados Unidos, pasa en Japón, en Australia. O sea, no es un problema marginal. O sea, el problema de la brecha generacional es un problema que va a fundamento de cómo se desarrolla un sistema que nace con unos planteamientos y que se desarrolla otros, y en el que las propias generaciones no son conscientes de que el sistema no está funcionando. Y entonces animan a las siguientes generaciones a asumir ciertos riesgos que no tendrían sentido, porque a mí yo estaba hace 10 años en el instituto, y a mí me decían que lo que tenía que hacer es sacarme una carrera. Yo no me saqué una carrera. Pero porque me estaban diciendo, oye, yo terminé de estudiar y me fui a trabajar, porque no me queda otra. Entonces, el punto es, a ti te pueden decir, sí, mi generación, hay que estudiar porque si no estudias no vas a... Pero es que eso es irreal y ya lo estamos viendo. Ahora lo que más se está demandando es un FP, no una carrera universitaria. Tenemos un montón de universitarios en un sistema que no requiere tantos universitarios. Se está Porque ha habido una perspectiva irreal sobre un sistema que no existe, que es el de que supuestamente íbamos a vivir mejor. De hecho, eso os pasará más a vosotros los millennials, porque a mí ya me decían que Sí, vivíamos... lo que te hablaba de la ruptura de expectativas. que te decía, sí, tú te harás una carrera. No es lo mismo. Ellos Es como la versión a la... forzaron mucho, ¿eh? O sea, cuando has Pero es dicho lógico. de que
Punto a Vamos. favor de Analía. No, quiero decir, Pues una persona, yo exacto. trato en un capítulo el tema de la familia, ¿no? Y tú hablas con las familias y efectivamente hubo ahí una crianza de los hijos. O sea, los boomers tuvieron 2 hijos normalmente, ¿no? O sea, fue un rollo de novios, un poquito de alquiler, hijo, casa Pero y ya va venían de todo. familias de 5 y De 6. familias muy numerosas, efectivamente, pero bueno, que un poco toda su vida adulta estuvo enfocada a criar a sus hijos y a darles la mejor educación a sus hijos, porque a ellos les contaron, ¿no?, que el estado del bienestar, sobre todo la universidad pública, pues haría pues efectivamente que todos fuéramos iguales y entonces que sus hijos, si se esforzaban, y ellos igual no habían podido ir a la universidad, pero que si sus hijos iban a la universidad, bueno, pues tendrían todas las oportunidades del mundo y tal. Entonces, es verdad que hablando con ellos, bueno, ellos te hablan mucho del sacrificio también, que yo quiero ver, me gustaría ver, porque ellos te dicen, bueno, es que nosotros dejamos de salir a cenar, ¿no? Para proporcionaros la mejor educación y demás. Entonces, sí que ha habido ahí un sacrificio, no sé cómo puedes cuantificarlo en comparación con el sacrificio que hace un millennial o un Z para pagar el alquiler, pero que bueno, que sí que ha habido un sacrificio para darle a sus hijos lo mejor, que precisamente cuando eso se rompe es cuando ellos... Claro, cuando se rompen las expectativas para todos. Pero lo que te quería decir, cuando decías de ahora no están dispuestos a sacrificar para que sus hijos vivan mejor, hombre, yo no lo llevaría a la pandemia porque fue un tema No, por eso he dicho que médico será y me parece como muy un ejemplo chungo muy entrar ahí. puntual. Pero lo veo, por ejemplo, en las políticas de vivienda, ¿no? O sea, las políticas de vivienda, que creo que todos estamos de acuerdo, que es un poco donde está la gran brecha para los jóvenes. Si en España no se hacen más cosas o no se deshacen más cosas en términos de vivienda es por no molestar a toda esa clase media propietaria. Y esto es así, o sea, es que esto es tal cual, o sea, no se, yo qué sé, no se plantean cosas o se empiezan a plantear cosas como la fiscalidad a la segunda, a la tercera, a la cuarta vivienda, porque se asume que luego no es tanto boomer el que tiene segunda vivienda, ¿no? Pero hay ahí una mentalidad del pequeño propietario, ¿no?, que permea muchísimo, entonces no se toman otras medidas, o sea, no se toman medidas más radicales para proteger los intereses de ese propietario, pequeño propietario boomer. Entonces, yo creo que ahí, o sea, y luego hay otro tema, venía leyéndolo en un libro sobre vivienda, se llama de Javier Burón, El problema de la vivienda. Dice, este es un experto, no es experto, es gestor de vivienda. Dice, vamos a ver, para tener vivienda pública, que es un poco como la gran solución que parece que no molesta a nadie, hay que hacer mucha inversión pública. ¿Estamos dispuestos a hacer toda esa inversión cuando no, realmente lo que estamos haciendo es llevarla a las pensiones, ¿no? Y no Entonces, molesta a nadie, ahí pero es nada, sí donde molesta. yo... ¿Qué? Sí molesta a alguien, o sea, si aumentas la oferta, que antes decía José Manuel, si tú aumentas la oferta, los precios van a bajar. Claro. Y hay gente que está muy a gusto con unas rentas garantizadas como propietario. Bueno, pero Y ya esa no gente va a estar cabreada si de repente sus 1.200 se convierten en 950. Bueno, Pues pero no, eso ni pues siquiera quiero es matizar aumentar la oferta. Yo quiero matizar eso. No es que se enfadarían, se darían cuenta que el sistema no funciona, porque precisamente todas las rentas menores de 55 años han pedido poder adquisitivo. Si de repente las rentas, que son los principales activos de los que dependen los jubilados, se depreciaran, lo que pasaría directamente es que notarían que por mucho que aumente la pensión no aumenta por encima de las necesidades objetivas de la inflación. Entonces, una parte muy importante de las rentas y del aumento precisamente de ese poder adquisitivo son la carrera tan larga que ha vivido el que no es lo mismo tener un piso en 1960 y tenerlo 50 años, que a lo mejor si tienes dos, uno ya la has sacado partido durante 50 años, la amortización, que ahora de repente ya no sirva. Es que es un problema estructural, por eso digo que incluso la solución, ¿no? Y hablamos de la vivienda pública. Tú puedes construir un montón de vivienda pública sin, por ejemplo, dependiendo de cómo la hagas, afectar a esa persona si después esa persona recibe económicamente, por parte de la sociedad, por parte del mercado, por parte del diferente funcionamiento, más. Y se puede hacer. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Nos fijamos en las inversiones en España, la mayoría en bienes raíces. Han superado las inversiones en renta variable. Pues es un modelo que no funciona. José Manuel, ¿tenías algo ahí? Bueno, no, pero es para el debate que hablábamos sobre la vivienda. No, iba a decir, ¿le molestará? Adelante con ello. Sí, Molestemos, yo pienso igual. ¿Sabéis lo que Bueno, pasa? pero- Lo que pasa lo dijo muy sabiamente un presidente de la Comisión Europea. Sabemos muy bien lo que hay que hacer para resolver los problemas. Lo que no sabemos hacer es, resolviéndolos, cómo hacer para que nos vuelvan a votar.
Bueno, Ese es el- Es parte de la democracia. es lo que vimos con Bayrou, que perdón por recurrir al ejemplo. Exactamente. Bayrou lo Hay dijo que porque- apretarse el porque está- cinturón a lo bestia. porque Para estaba- que vive por encima de sus Pero posibilidades. porque estaba cadáver, si no, no lo dice. Claro. Porque sabía que lo iban a echar. Entonces ya digo, pues Oye. para lo que me queda en el convento, esto lo vemos con los políticos, me refiero, con los Oye. políticos que dejan la actividad política. No, es que yo ahora, Pero ahora que esto- estoy fuera, Esto, puedo Carlos, decir que... dirige directa, o sea, va directamente, impacta directamente en lo que habéis hablado antes de la derechización de la sociedad. Naturalmente, el joven que ve que la única manera de aplicar esto es que alguien se la sude, que luego le vuelvan a votar, dice, pues quiere una opción que luego no se vaya a presentar a unas elecciones para que pueda ponerle el cascabel al gato. ¿Cuál es esa opción? Una opción no democrática, una opción que luego no tenga que revalidar cada 4 años, porque si no, nadie lo va a hacer. Pero O sea, entonces, mientras ¿cada cuánto? percibas que la solución la tiene que poner un tío que a los 4 años se tiene que volver a presentar a las elecciones, sabes que no lo va a Es que yo creo que la base precisamente por eso hago el hincapié es que para poder resolver un problema como este no puede haber un señalamiento intergeneracional, ni en otros temas puede haber un señalamiento Bien. entre género. A ver, ni- puede no haberlo, pero Porque tú si lo sí que haces, puedes somos- ver que nosotros no no se sí, toman eso sí. determinadas medidas precisamente para no molestar a una base de Claro, votantes pero eso es fuerte. evidente. La cuestión es que para Claro, es tener el que- problema, o sea, es evidente que los políticos legislan para que les voten, ninguna sorpresa. Pero es que para que la sociedad civil pueda calar precisamente en esa lógica, lo que tiene que hacer es estar unida, no separada. Ya. O sea, si yo estoy Claro. separado en una lógica de tú eres el malo porque tú tienes Claro. una buena pensión, en vez de decir igual el que tiene que cobrar más soy yo, y lo que no está viendo es una transformación económica, porque por una parte, pues la responsabilidad del empresario, pero también que el Estado lo ha hecho mal. O sea, tenemos muchas regulaciones en un sector muy poco eficiente, los jóvenes... Es que igual los pensionistas sí que pueden mantener ese ritmo y los que no estamos consiguiendo precisamente por salvar... porque las únicas buenas políticas que se hacen parece que son de pensionistas. Porque son los que salen a la calle y como la líes te queman. Yo quiero ir al estadio siguiente que acabará sucediendo, porque vemos la desigualdad que hay ya en nuestra sociedad entre unos y otros. Vale, ahora va a haber otra desigualdad, que la iremos viendo, ya la estamos viendo, que están los que hereden y los que no. Sí. Que es yo creo que Sí. es uno de mis grandes temas. Está el colapso de la demografía y los que hereden. Yo como estoy en el lado de los que no heredan, estoy jodido. Ajá. Me refiero, si no estaría... Típico resentido. Sí, o sea, yo estoy resentido. Pero si no, o sea, va a haber un momento en el que, claro, muchas propiedades de los boomers van a pasar a sus hijos, Eso van a es. legar a sus hijos, y los que no estén en ese asunto, pues con perdón, lo tienen bien jodido. A ver, yo, mira, el último capítulo yo hablo en todo el libro con boomers y en el último capítulo yo lo que hice fue un llamamiento a los millennials y pregunté por personas que me contaran historias de relaciones inmobiliarias con sus padres, ¿no? Porque efectivamente hay estudios, no solo en España, sino en Reino Unido, Estados Unidos y tal, que lo que te explican es esto, que los baby boomers son un grupo muy grande que concentra muchísima riqueza que se va a repartir entre mucha menos gente y entonces esto va a crear desigualdad, pero es que ya la está creando, ¿vale? Esto, en Reino Unido ya habían salido datos de cómo mientras los boomers en su juventud iban más o menos acompasados, ¿no? Y había unas diferencias entre los más ricos y los más pobres, ahora mismo en los millennials había un top 10 de millennials, un poco lo que tú decías, ¿no? Que estaban despuntando, que eran infinitamente más ricos que el 90% del resto. Entonces, yo me acuerdo que pregunté, oye, relaciones inmobiliarias con vuestros padres, y es gente que está recibiendo ya la herencia en vida, ¿no? Tú tienes el clásico, que es el de la entrada, el de, oye, te han dejado dinero para una entrada. Luego está el de, me han dejado un piso, que yo no lo controlaba mucho, pero existe y está entre nosotros, ¿no? O sea, gente que vive en un piso de sus padres, que tú dirías, vive sin pagar alquiler, pero luego está esta modalidad que a mí me llamó mucho la atención de hijos que pagan un alquiler a sus padres para que sepan lo que cuesta la vida, que esto es fuerte. Clásico. Ya, bueno, yo no lo tenía Baratito a mi será, por lo menos. alrededor. Bueno, a veces no tanto, los padres a Que veces se lo pague meten- solo, suele ser la frase. se que lo se meten pague en solo. una cuenta como un poco para que ellos ahorren, o sea, eso es un poco como una relación de ni siquiera te estoy tratando como un adulto, ¿no? Sigues dependiendo de mí. Y luego está otro caso que yo he visto bastante a mi alrededor, que a mí me da bastante pena, que es el de gente que permanece en casa de sus padres hasta pues pasados los 30, porque de esta manera es como puede ahorrar. Pero eso me parece un punto interesante. Eso pasa ahora. Sí. Dentro de 20 años, a lo mejor, esa gente no tiene vivienda donde quedarse. O sí, habrá matado a sus padres. Igual habrá asesinado Claro. a sus padres. Pero es que Ana María lo ha dicho antes, la circunstancia es que mucha gente que toma esa decisión de sigo prorrogando el irme de casa Sí. porque así voy ahorrando,
su ahorro todavía el año que viene no cubre la entrada porque la entrada ha subido más que su ahorro. Entonces, Bueno, eso este ya ahí año- depende entiendo que depende de las circunstancias de cada uno, pero bueno, es una lástima porque es de nuevo como la prorrogación tremenda una barbaridad. de la vida adulta. Quiero hacer un apunte de esto que dices, porque has dicho los 30. Yo, por la experiencia y los informes que se manejan dentro de los sindicatos de vivienda y tal, ese dato ya está a los 40. Sí, O sea, lo de los bueno. 30 era hace 10 años. Vamos a ver, El hay un 30.000 o qué tal, anuncio ya del es- Ministerio de Vivienda que yo no sé a Sí. quién narices se le ocurrió, Sí. que ponía a personas de 60 años compartiendo piso. Sí. Y yo no, o sea, no, Como si no no pasara. sé. ¿Eh? Como si no pasara. Bueno, como es una realidad que es muy cercana, ¿no? El personas de 60 años compartiendo piso y, bueno, pues salía en plan, bueno, a ver cuándo me puedo ir, o otra vez has dejado los platos sucios y demás. O sea, estaban ridiculizando totalmente el problema de la vivienda. Entonces, sí, esto, y bueno, incluso gente que a lo mejor vive con la pareja, lo deja y vuelve a casa de los padres para entonces poder ahorrar para la Peor que no haberse ido es volver. Claro, no, pero esto son cosas que pasan. A mí una cosa que me enseñó el libro es que el estado del bienestar en España es muy familiarista, entonces se depende mucho de la familia. Y de hecho yo tengo también un poco la intuición de que a veces no se está tomando medidas en muchas cosas, ¿no? Pero en vivienda también, pues porque se va a dejar todo en manos de las herencias. También fue un poco otro cuento que nos contaron, al menos que yo recuerda en mí, que era esto de, bueno, pero en Europa se lleva mucho lo del alquiler y esto vende Sí, muy pero eso bien, es que a mí me lo post-hoc, a mí me lo vendieron mucho también. Entonces digo, Pues bueno, pues sí, entonces porque se, pero se no- llevará muy bien. Es que no se lleva esto de que estés ahí, pero puedes elegir y puedes estar hace un día y después está otra. Nómadas. Pero no es malo, o sea, No, yo no está personalmente malo, no pero- estaría en contra del alquiler, lo que pasa es que el alquiler en España es una jungla, o sea, pero si tú tuvieras un alquiler, vamos a ver, tú te vas, yo estaba en Berlín este verano, allí la mayoría de la gente vive de alquiler, vive tranquila de alquiler, tranquila, que Bélgica, tiene... Holanda. Sobre todo vive tranquila. O sea, para mí el alquiler, el problema, además de que no te deje ahorrar, es la ansiedad que te provoca de cuándo me van a echar, cuánto me van a subir y eso, o sea, cuánto voy a aguantar. La falta de estabilidad, pero en otros países europeos se vive de alquiler y se vive tranquilamente y Tranquilidad. mucha gente no plantea comprar porque, bueno, pues es más caro o porque no... ¿Nos quiere atar? Podría ser una opción, pero en España es una Claro. jungla y desde 2015 aproximadamente es aún más jungla. Y lo seguirá siendo. Claro, entonces es normal que la gente intente comprar una casa porque o sea, la barrera de acceso es muy elevada, pero una vez tienes tu hipoteca es probablemente más barata que un Y además es un problema, o sea, hablando, ¿no? O sea, más allá de que va de la mano con este tema. Para que un individuo pueda planificar su vida, también el Estado como mínimo tiene que tener un plan de algo. Y eso es algo que no ocurre. O sea, España está viviendo un proceso de concentración de personas en ciudades, por ejemplo, del extrarradio madrileño vienen a Madrid, pero es que del resto de partes en Andalucía van a las grandes ciudades. Entonces, ¿cuál es el plan? ¿Cuánta gente puede vivir en una ciudad? ¿Qué posibilidades hay en una ciudad para vivir? Y un individuo en esa situación, ¿qué decisión puede tomar? Porque yo, por ejemplo, me planteo muchas veces, oye, me voy a un pueblo y digo, claro, problema de vivir en un pueblo. Primero, en cualquier caso, si termina habiendo economía en ese pueblo, igual me quedo sin. Claro, ya ni siquiera puedo planificar si el lugar en el que quiero vivir en un pueblo, a lo mejor en 2 años ya no hay nadie en una tienda que me pueda vender cosas y me tengo que ir a comprar a 2 horas. Entonces, claro, como no hay planificación urbana, también, y eso afecta y tensiona el precio, volvemos a toda esta espiral de, en su momento, lo que pasó también es que al haber menos población y al haber mucha más división del territorio, era mucho más fácil poder saber hasta qué punto tú ibas a poder desarrollar un proyecto. Pero es que ahora no hay proyecto, porque ni lo tiene el Estado, ni lo tienen los individuos, ni las familias, ni nadie. ¿Qué pasará? No, me refiero, vamos ahí ya para ir a lo último, es el futuro. El qué pasará, pues también aparte de lo de las herencias y tal y cual, está el apoyo a los grandes partidos, que en su mayoría, si mal no tengo entendido, se sustenta en que hay hay una gran masa de votantes boomers que votan mayoritariamente a los partidos, Sí, a los grandes partidos, PP o PSOE, ¿no? Sí. Y después hay otra masa mucho más fragmentada de jóvenes que votan Claro. a Vox o que votan a Sumar o que votan a... Es decir, votan a, parten más. si se reparten más. ¿Cómo creéis que será la España? Iba a decir si los boomers, no quisiera yo esto. Gracias, hombre. No. O sea, Qué majete, Carlos. mira Woody Allen, que a los 90 va a dirigir una película en Madrid. O sea que Sí, la cuestión es si se muere, porque cada vez vivimos más, igual hasta los 110. igual hasta los 100 tenemos que tener, ojalá. Ojalá. Yo aspiro a la eternidad, pero me refiero, ¿cómo imagináis la España dentro de 20 años con boomers más o menos?
¿Cómo lo ves tú, Javi? O sea, yo creo, hay una cosa que infravaloramos también, y es que los que hoy somos millennials, mañana seremos boomers. Es decir, boomers en el sentido que hablábamos al principio, ¿no? Te dirán OK millennial. Claro, entonces probablemente cuando se produzca esa transferencia de la que has hablado de las herencias, en mi caso, Dios quiera que sea dentro de muchos años porque mis padres duren un montón, pero cuando eso suceda, mucha gente de mi generación, más o menos a la vez, en 10 años de diferencia, vamos a ser esos propietarios que concentramos ese capital y que la siguiente generación va a decir lo mismo de nosotros y probablemente nosotros nos aferremos con uñas y dientes, como los boomers, a nuestra situación particular en ese momento, que seremos los privilegiados, porque una vez el problema de las pensiones, digamos que el grueso del baby boom vaya desapareciendo, Sí. las herencias se vayan produciendo a la siguiente generación, etcétera, los privilegiados vamos a ser los que ahora tenemos 30, que tendremos 50 y tantos, y probablemente nos veamos en el mismo escenario con los que en ese momento tengan 20 y tantos, salvo que pase algo, ojalá que cambie muchísimo el tablero de juego. Pero honestamente, salvo lo de la guerra mundial que decíais antes, que pasó 10 años después del crash del 29, o estamos en esas o no sé, ¿sabes? Anuj, A ver, yo viendo las tendencias actuales... tienes ya pose pesimista, o sea... Sí, sí. Era de... Soy pesimista por una serie de cuestiones. Primero, porque creo que las bases del sistema que se creó no existen. No existe la fundamentación para poder solucionar problemas de gran escala y que tenemos una tendencia de diálogo polarizado que además genera negocio, porque estar polarizado genera aún más. Entonces, claro, cuando hablamos de este tipo de problemas, que son problemas estructurales que requieren un diálogo y que sobre todo requieren políticas particulares que no se dejen llevar por electoralismo, yo suelo tender a pensar, como ha pasado históricamente, que va a haber un proceso de transmisión patrimonial de aquí a 40 años, muy probablemente, porque la edad media sigue aumentando y va a seguir aumentando muy probablemente, y que en ese proceso lo que va a haber es un conflicto generacional y sobre todo estatal por ver cuánto nos endeudamos y a cuántas generaciones vamos a tener que hacer pagar esto. Porque es un hecho, vamos a pagar todos los problemas actuales con deuda. Y esa deuda no la vamos a pagar nosotros, la van a pagar los hijos probablemente de nuestros hijos. Porque es una deuda estructural que ya ni nosotros podemos pagar. Eso se va a estructurar para que eso pase, pero es imposible que eso suceda. Bueno, O sea, teniendo en alguien cuenta va a tener que también romper la tenemos baraja. hijos. Claro, la cuestión es si nosotros, o sea, hay como tres sucesos. O que hay un conflicto, o que una generación decida romper, pero claro, volvemos a lo mismo. Si nuestra generación, cuando llega ese momento, dice, uy, la patata caliente, toma, y la siguiente generación hace lo mismo, llegará una que quiebre. Es que eso ya ha pasado. Sí, sí, evidente, pero o sea, no y nos toda la engañemos. toda la historia va pasando igual que los famosos años 20 y ahora los malos años 30 y los buenos años 60. Y yo creo que no soy optimista. Ahora, creo que hay un camino y es el camino de acabar con la polarización, organización civil y sobre todo empezar a influenciar en decir, oye, que no tenemos por qué irnos todos, o sea, no tienes por qué ser tú más pobre si tienes una buena pensión, que igual lo que hay que hacer es organizarse y hacer precisamente que el estado del bienestar funcione, que no está funcionando. Analía. Bueno, yo en línea con lo que comentábamos antes de las tendencias, bueno, lo que te dicen los estudios es que va a haber una gran desigualdad en la propia generación millennial y en las venideras. O sea, yo alguna vez he dicho, nos vamos a terminar matando entre nosotros. Y luego además es que olvidamos aquí que las herencias van a depender de factores un poco aleatorios como cuántos hermanos tienes, dónde tengan tus padres la casa, que no es lo mismo la casa que... Claro, aquí si compraste en Madrid se ha revalorizado un montón, ¿no? Pero si la tienes en otro sitio a lo mejor no. ¿Y cuánto vivan? Porque ahí hay otro tema, claro, de cuántas de esas casas van a tener que ser vendidas y hay instrumentos financieros ya alrededor de esto muy interesantes, ¿no? La nuda propiedad, la Claro, hipoteca. yo te iba a decir, te metes en... Yo que soy una persona que me gusta hacerme daño a mí misma, me meto en idealista, en ese tipo Sí, de... es- Bueno, Sí, la nueva propiedad ya es un filtro. dices, eh, Hay oye, otro que es el de casas ocupadas. casas ocupadas ya ocupadas es también. top, Pero que sea un filtro. pero el de nueva propiedad ya es, uy, coño, qué buen piso Claro, está a un precio nueva decente. propiedad, sí, Nueva propiedad, hasta que no fallezcan los propietarios no puede, que es un poco macabro, también te digo, esa... Sí, porque tú tienes un incentivo como Claro, comprador a matar a... Claro, No, porque no está destinado para los fondos. O sea, porque un fondo tener un Esto lo tío viviendo empezó, en- no, igual, esto lo 20 empezó un 20. señor que se llama Eduardo Molet, que tiene una inmobiliaria
en Sí, Chamberí, pero la mayoría de en los- compras de nueva propiedad son de fondos, porque un fondo es el que Sí, se puede pero- permitir tener a un yayo 30 años ahí. También te digo, yo si fuera una persona mayor y dejo mi piso en nuda propiedad, tendría como mal rollo por el cuerpo, ¿no? Hay gente que, Ahora hay gente que está esperando a que yo fallezca. Sí, pero bueno, hay otros elementos, hipoteca inversa y demás. Hay varios que orbitan un poco alrededor de la vivienda. de sus Básicamente, si tienes 4 hermanos, un piso en Albacete, Normalmente tienes un hermano. estás bien Si jodido. tienes 4 hermanos, No, 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 yo tengo 4 hermanos, yo soy el cuarto, Ah, el último. tú eres- O sea, yo yo solo tengo un hermano. estoy jodido. eso lo... Yo tengo 6, hermano. Pues tú O sea, yo soy el séptimo. o sea, tú jodido todavía. Uf. Uf, que de gente. Olvídate. Eh, Tú fuera. el- Tú y yo fuera. No, el tema, lo que quería decir es eso, de cuántas casas van a necesitar ser vendidas para pagar la residencia de esas personas mayores, porque de nuevo el sistema de la dependencia tampoco es que funcione fenomenal, ¿no? Que es otra de las patas del estado del bienestar y lo deja todo un poco en manos de la familia. Entonces habrá hijos que a lo mejor estén esperando esa herencia, pero tengan que vender la casa porque necesitan pagarle unos cuidados a sus padres, ¿no? O padres que quieren vender la casa y pegarse la vida. Tomarse cañón La vida cañón. y dejar sin herencia a sus hijos, ¿no? Pero claro, yo creo que el escenario es un poco ese, o sea, lo que se proyecta es la gran desigualdad que va a haber entre la propia generación millennial y Z. Pues, José Manuel, estamos en tus manos, o sea, o nos animas o nos terminas de un Me habéis dejado helado. ¿Helado? Ah. Pues ponemos el aire caliente Me si habéis quieres. dejado helado porque habláis con mucha naturalidad de lo de las herencias. No, no, Pero es que ya- Estamos mucho en la herencia. No, es que cuando tú has anunciado el asunto, yo pero para decir, aquí derrocamos el capitalismo en 5 minutos. Y no, os estáis repartiendo la herencia, desgraciados. Pero ¿cómo es posible? Pero no puede ser que tengáis esta visión. Pero lo que hay que hacer es, ¿qué hay que hacer? Preguntabas tú antes, un huevo de cosas. Hay que romper huevos, hay que enfadar a grupos de Que se presión. lo digan a Hay que Rubiales. tener voluntad política y hay que tener consenso. Y hay que tener consenso como se ha tenido en otros momentos. Hay que resolver cosas, hay que construir, coño, vivienda nueva. No hay que pensar en heredar que está muy bien o muy mal, yo qué sé qué. Pero vosotros teníais que decir, está fatal. Yo tenía que decir, no, la propiedad privada. Pero desgraciados, ¿por qué estáis diciendo? Ya, pero hay que hacer José otras Manuel, cosas antes que Pero José pensar Manuel, eso. cuando de repente veo en Twitter que los jóvenes se alegran porque Broncano le ha ganado a Motos en el Late Night y eso es combatir contra el fascismo, Yo- oye, eso también son jóvenes. Me parece un desastre completo. Hay que cambiar un montón de cosas y algunas van a ser muy difíciles porque hay gente que nos vamos a resistir. Pero hay que cambiarlas, joder. Hay que hacer tortilla y por eso hay que romper huevos. Y cuidado, tenías razón, hay que evitar la polarización, que es un desastre y lleva solo a soluciones autoritarias y a dictadores. Hay que hacerlo con consenso, es voluntad política. Y por último, en general, y sobre todo en valores, en derechos, en un montón de cosas, cualquier tiempo pasado fue peor. Cualquier tiempo pasado fue peor. No. Me ha gustado mucho el speech, de verdad que me ha gustado mucho el speech, ¿eh? Me ha motivado, ¿eh? Voy a salir de aquí con más ganas, de verdad lo digo, ¿eh? Bueno, pues es un speech porque, como me dais envidia, que es a lo que íbamos. No, pero al final es que eso es un debate muchas veces muy de piel, o sea, muy de lo que cada uno vive, porque es cierto que muchas veces, bueno, eso lo sabrá Analía que ha escrito un libro, ahora muchas veces podemos decir, bueno, es que crecisteis en una época de bonanza económica, pero es que mucha gente que se esforzó de verdad y tal, y que lo pasó mal. Ya, Todo el porque- mundo te sale con su historia, Sí, porque- al final lo cual es todos normal, son ¿eh? O sea, historias, es verdad. Claro, y no pasa absolutamente nada, pero a veces también, y yo creo que los boomers, pues en lo que dices de los consensos y demás, harían bien a veces en dejar de echar la bronca a los jóvenes con el esfuerzo y demás y un poco reconocer cómo están las cosas y escuchar también, Cada ¿no? boomer tiene un niño dentro Empiezan que a ver- pasó una no. infancia Y austera. sobre todo tiene un hijo que está No en casa pobre, y empiezan austera. a ver Que pasó una infancia- hay que resolver Que la pasó una movida. infancia de que de repente comió pollo los domingos y arroz. Y no era pobre, era clase media. Y comió fresón con nata. No celebraba los cumpleaños, no se celebraban. Entonces tuvo una infancia en los 50, los 60, moderada. Sí. Y se le ha quedado aquí. Y luego su vida ha vivido bastante bien. Entonces, quieto, boomer, no te estés refiriendo a cuando eras pequeñito, tu familia estaba saliendo de la cosa. Piensa un poco más. Bueno, pero Es estrechez mental. también hay un debate ya que es lo de la desaparición de la clase media, que es... Que yo creo que no desaparece en absoluto. Yo creo que sí, Desaparece, creo que sí. la movilidad,
desaparece el ascensor, Yo creo que desaparecen las oportunidades. Y eso es terrorífico. el ascensor cuando llego terrorífico. estaba... Yo creo que le desaparece la organización social y civil. Eso es lo que yo creo. O sea, vivimos España... Bueno, que... hay una organización que no favorece esto, desde luego. Evidentemente, pero o sea, siempre que hablamos de estos problemas volvemos a hablar de lo mismo. ¿Cómo vamos a llegar a consenso? Ya. El consenso político del que dependemos fundamentalmente nunca está en la organización civil y común, sino está en la organización política legislativa que muchas veces se beneficia de eso. Es que, o sea, hemos perdido un modelo fundamental, que es un modelo, si hablamos de números, a principios de los años, justo después de la transición, está el mayor pico de sindicalización de España, es donde se hace la mayor parte de las reformas, y de repente hace así. O sea, mi generación, te vas a una universidad, están las universidades dejándose de financiar con un montón de problemas, y ahí salen 4. O sea, tenemos problemas estructurales, salen 4. O sea, el problema es que se ha roto tanto el ascensor que ya no es que sube o baje. Que Es ya que- uno mira por sí mismo. Es que ya tú o sea, estás en un piso y dices, bueno, pues aquí vivo. O sea, O sea, aquí hago mi fortuna Claro. y me quedo. entonces, ¿cómo vamos a solucionar un problema común si lo planteamos desde un prisma individual? ¿Sabes? ¿Cómo voy a plantear yo decir y pensar en ese señor mayor rico con 10 pisos que... No, pues sí, por cada persona que tiene un montón de patrimonio en los años 60, hay otras 100 que no tienen nada. Y hay gente de 65 años que están desahuciando ahora porque vivían con un contrato hablado de que iban a pagar un alquiler de 100 euros y ha venido un fondo a comprar el piso y ahora les está echando. Y Vale, muchos pero- se tiran de la ventana. Y en este Entonces, ese diálogo social... Pero tú no crees, por ejemplo, porque a mí esto me ha pasado, ¿no? Volvemos al tema de la vivienda, que es como la gran diferencia generacional y donde es un problema para los mayores también, porque tienen a los hijos metidos en casa y dependen un poco de ellos. Yo he estado en las manifestaciones de vivienda y yo a toda esa masa de boomers que sí se manifiestan por la sanidad y por las pensiones, casi no les he visto. De hecho, boomers me han recriminado, es que no peleáis por la vivienda. Y yo le he dicho, hombre, pues hay sindicatos de inquilinos, hay manifestaciones, se hacen cosas. Ah, pues yo no lo he visto. Entonces, a mí sí que me parece que, hablando de ellos, igual que a lo mejor nosotros, bueno, yo creo que las pensiones en general se defienden porque todos queremos cobrar una pensión, ¿no? Pero igual que ellos a veces han recriminado, en plan, es que los jóvenes no vienen a las manifestaciones de pensiones, que sería interesante que escucharan un poco más y que bueno, que se unieran también a esta causa porque también es suya, aunque ellos ya tienen garantizada Pues son su, todas las causas. su o sea, vivienda. la misma causa que es la vivienda, las pensiones, es la misma causa que es la de tener un trabajo digno y es la misma causa de que la productividad vaya con los salarios y de que todas las personas que estamos en este país tengamos acceso a algo y que vayamos de la mano. Si ese es el problema. En el momento en el que estamos pensando que si yo no tengo familia es porque otra persona no me lo deja o porque... Y buscar problemas etéreos cuando el problema está bastante claro. Gracias por venir, Anuj. Digo, no que te despida a ti, despida. Eso, se vaya yendo ya, que habla muchísimo. Javi, gracias por venir. Que vean también Terra Ignota, la chavalada, los boomers y los millennials y los centennials. Toda la y peña. toda la... Debo decir que yo siempre rompo una lanza por los boomers porque se dice mucho lo de que no están politizados salva para lo que les interesa y tal. Y mi experiencia en Terra Ignota, y sé que la experiencia de Big One es la misma porque hemos hablado de numeritos, es que muchos boomers no piensan en esa masa que les ponemos a todos en el mismo sitio, y yo siempre rompo una lanza por ellos y estoy convencido que este programa lo va a ver más boomers que gente de Sí, nuestra edad, 100%. también porque son más en la sociedad. Son más. Entonces, son tan heterogéneos como nosotros. Analía Plaza, que tiene libro, ya saben, para comprarlo boomers o no boomers, y para criticarla o no criticarla. Es la historia de su vida, seguro que les gusta. Igual no. Sí está, se llama La vida cañón, la historia de España a través de los boomers, temas de hoy. Y gracias, Analía, por venir. Nada, gracias a ti por invitar. Y José Manuel Calvo. Boomers del mundo unidos. Exactamente. Con los jóvenes. A mí me ha gustado el speech que has hecho al final, ¿eh? De verdad, ¿eh? Yo he sentido una cosa, ahora después eso es como un soufflé, se me bajará cuando salga a la calle, pero me he sentido con ganas de salir a la calle, iba a decir casi quemar contenedores. No quería llegar yo a No, tanto. va, Bueno. pero luego se enfadan si los quemamos. Dicen, no, pelead. Pero no queméis contenedor. ¿Dónde reciclamos luego? Que me hay Que contenedor. somos muy de reciclar. No, que ¿Dónde me- reciclamos? Gracias, José Manuel, por venir. Encantado. Gracias a Héctor Jordana, que ha estado ahí en la realización, y a ustedes, boomers, millennials, centennials, ¿qué más hay? X, ¿no? X. X hablaba poco. Bueno, españoles y no españoles. Y los pocos que queden de antes de los boomers. Nadie se acuerda de Entonces, los boomers... ¿Sabes que- cómo se llamaba? No. La generación del silencio. Esto sí. ¿No es terrorífico eso?
Sí. pues la gente del silencio, que se manifieste si quiere en comentarios o en me gustas. Próximo domingo, otro Contrapoder con otro tema diferente. Hasta entonces, pásenlo bien. Adiós.